Capítulo 3. La necesidad es la madre de la invención. 3 de julio, año unificado de 1927, la capital imperial. Una técnica de gestión del estrés para aligerar la carga mental dándole al cerebro la estimulación y el descanso adecuados. Una práctica asignada a las personas encargadas de negociaciones extenuantes e incluso recomendada proactivamente por el ejército. Una habilidad avanzada que a veces se emplea como medida de emergencia en entornos cerrados, como los submarinos, para controlar la cantidad de dióxido de carbono en el aire. La llamamos sueño, o en este caso, es más preciso describirlo como acurrucarse en la cama. El estado de la capital imperial que la teniente coronel Tania von de Gurechav vislumbró ayer era terriblemente desagradable. Después de hacer sus observaciones, ha optado por asegurarse un poco de sueño para descansar su mente. Cuando se trata de salud mental, el sueño es insustituible. Al fin y al cabo, es una oportunidad para que tu cerebro deje de torturarse con problemas que no pueden resolverse solo con el pensamiento. Afortunadamente, cuando se está de licencia en la capital, no es difícil adquirir un ritmo regular. Y es posible saborear 8 horas completas de sueño. O, al menos, debería serlo. Después de meterse en la cama completamente agotada para entregarse al sueño ocioso, ser arrastrada fuera de esa dicha es lo peor que puede pasar. No solo eso, sino que es la oficial de guardia, la teniente primero Cerebriaco, quien ha aparecido en mitad de la noche, y cuando pone el auricular en la oreja de la Tania con sueño, no es otra cosa que la oficina del Estado Mayor ordenándole que se presente lo antes posible. La oficina del Estado Mayor la llama, a esta hora, con este horario. Incluso en este mundo sin teléfonos móviles, las citaciones llegan sin piedad a través de teléfonos fijos como si se tratara de tu jefe en el trabajo. Una palabra de sus superiores y Tania salta de la cama, se pone el uniforme, se mete en un coche y piensa tan rápido como puede mientras Cerebriaco conduce. Tal vez debido a la baja de azúcar en la sangre, mis pensamientos son dispersos e inconexos. Pero si el ejército convoca a Tania a estas horas de la noche mientras está de licencia, debe haber una razón. Es ahora cuando por fin me doy cuenta de que tengo la garganta reseca hasta la irritación. Si tuviera una cantimplora en el frente oriental, sin duda habría tenido agua. Al parecer, estar en la retaguardia me ha ablandado. La seguridad es el mayor enemigo, supongo. Tengo que ponerme de acuerdo. Mientras esos pensamientos pasan por mi mente, me impresiona ligeramente la capacidad de Cerebriaco para conducir sin problemas a través de la ciudad bajo una estricta orden de apagón, con el pie en el acelerador todo el camino. Llegamos enseguida. El equipo de guardia nocturna debe haber sido notificado con antelación. Los procedimientos de entrada se desarrollan sin problemas y Tania es conducida inmediatamente al corazón de la oficina del Estado Mayor. Por lo que he podido ver en el camino, la oficina del Estado Mayor realmente no duerme nunca, tal como dicen los rumores. Pero aún así, está demasiado ocupada. Incluso los zánganos corporativos alimentados por bebidas energéticas que trabajan sin descanso deben cansarse en algún momento. Los oficiales del Estado Mayor dejan de lado su cansancio, pero este se refleja en sus rostros. O más bien, sus rostros están encerrados en expresiones rígidas de máscara Nu 38, pero su frustración resuma en su comportamiento. Esto no puede ser bueno. ¿Qué está pasando? Incapaz de encontrar una explicación inmediata, me mantengo en estado de alerta al llegar al despacho de la fuente de esta convocatoria, el teniente general Rudersdorf, teniente coronel de Gurechav, presentándose al servicio, señor. Gracias por venir, teniente coronel. La cara de disgusto del general hace que sea fácil adivinar cuál es la situación. Si no hay nada más, estoy seguro de que son malas noticias. La única pregunta es de qué tipo. Por suerte, la respuesta a esa pregunta se da sin demora. Sin previo aviso, el general dice, Hildoa solo nos conciliará bajo la condición de que nos desarmemos. Sus palabras son bruscas, pero incluso Tania, con la cabeza ligeramente embotada por el sueño, puede captar la cuestión en el comentario de Rudersdorf, que está disgustado. ¿Un aliado pidiendo a un aliado que se desarme? No, es un chiste muy divertido para escuchar en medio de la noche. 38 son utilizadas como accesorio en los espectáculos de Nu, una forma de arte lírico, drama tradicional japonés. En la mayoría de las representaciones se utilizan las denominadas máscaras Nu, tienen un aspecto tan terrorífico que bien podrían poblar nuestras peores pesadillas. Rudersdorf asiente como si dijera, exactamente, pero no se molesta en responder con una broma propia. Por la forma en que coge un cigarro con irritación, ella puede ver que esto realmente lo tiene irritado. Se trata del plan de retirar nuestras tropas del continente sur. Lo hemos estado considerando desde hace algún tiempo.
Hemos estado negociando con Hildo a la retirada a través de sus colonias y estábamos haciendo algunos progresos en ese frente, pero, perdón por interrumpir, pero ¿ha habido algún cambio en la situación? Sí. Ha cambiado radicalmente. Es la peor noticia posible que podríamos recibir. Por la mirada de Rudersdorf y su tono de voz, debía estar planeando dirigir el cuerpo expedicionario del continente sur a casa a través de Hildoa. Al mismo tiempo que enfatizaba la alianza imperio, Hildoa ante las demás potencias, retiraría sus tropas del continente sur. Esa era la esencia del acuerdo que se estaba negociando. Si eso se ha caído, entonces tiene sentido que los funcionarios olviden su agotamiento en un abrir y cerrar de ojos. Como si no tuviéramos ya suficientes dolores de cabeza. Si la delicada situación con Hildoa estalla, también tendrán que llamar a todos los funcionarios fallecidos. No hay tiempo para el descanso eterno cuando la situación es tan grave. Así que el mensaje diplomático es que a las tropas imperiales se les niega la entrada a territorio de Hildoa. Así es. Dicen que los tomarán como prisioneros. Oficialmente, somos aliados, ¿verdad? ¿No lo somos? Estoy bastante seguro de que somos aliados. Su tono está lleno de sarcasmo mientras hace un alarde de cuestionar su memoria. ¿Por qué un país aliado tomaría a nuestras tropas como prisioneras? ¿No es eso absurdo, teniente coronel? Asintiendo en silencio, Tania simpatiza con la indignación de Rudersdorf. Dada la cercanía de Hildoa al imperio, es una reacción exagerada. Un arrebato estaba completamente justificado. Las acciones de Hildoa solo pueden calificarse de hostiles. Rudersdorf levanta un puño y lo golpea contra su escritorio, ladrando. Con rabia. Sinceramente. Esto es ridículo. Un vistazo a la mancha roja en su puño bastaría para que cualquiera comprendiera al instante lo furioso que está el general. Verdaderamente, señor, es realmente increíble. Supongo que tenemos que considerar todas las opciones, incluyendo un enfrentamiento militar o incluso una guerra a gran escala contra Hildoa. No creo que se enfade tanto como para arriesgarse a algo tan tonto como abrir otro frente, pero la situación está entrando rápidamente en la zona de peligro. Rudersdorf me convocó a mí, una comandante de una unidad de combate, en medio de la noche. Quiero decir que no puede ser por lo que pienso, y sin embargo no puedo descartar la posibilidad. Como las órdenes de reconocimiento que una vez recibimos sobre la Federación. ¿Cancelará mi licencia y nos enviará a la frontera de Hildoa? Tania rompe a sudar incómodamente cuando esos pensamientos se dirigen instintivamente a su destino. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál será esta vez la orden de lo alto? Mientras la tensión se apodera de su cuerpo, Tania traga con fuerza y se concentra en su superior para no perderse ni una sola palabra o gesto. Es difícil incluso respirar. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a tener que pensar en el problema de Hildoa más tarde. Incluso después de pensar en sus palabras, Tania se paraliza. El contexto es tan difícil de comprender. Es lamentable incluso si lo digo yo, pero lo que sale de la boca de Tania es una pura vocalización de esa confusión. ¿Qué acaba de decir el general von Rudersdorf? ¿Qué pasa, teniente coronel? Tania sacude la cabeza mientras exprime las palabras. Estaba convencida de que me había convocado para una operación contra Hildoa. Pensé que sería una orden de ataque especial. De hecho, estaba casi segura de que daría la orden de lanzarme a un asalto inmediato. Ya me había preparado para ir, incluso había imaginado el peor futuro posible de estar metido en un V1. Llegué a imaginarme al fanático Chugel saliendo de detrás de la puerta en ese mismo momento, porque en el imperio tenemos la mala costumbre de realizar lo imposible en cuanto alguien dice la palabra necesidad. No le voy a dar ninguna orden escandalosa al Lergenkampfgruppe durante su periodo de reconstrucción y reorganización. Incluso yo, aunque quizá no en la medida en que lo hace el general Sector, me doy cuenta de que hay límites. Siento mucho haberlo asumido. Si mi reputación es tan mala, no hay problema. De todos modos, no estás completamente fuera de lugar, señor. Apenas había empezado a relajarme cuando las alarmas empezaron a sonar de nuevo en mi cabeza. No consigo entender bien la situación, pero solo puedo suponer que está planeando hacerme hacer algo extremadamente desagradable. No estoy pidiéndole nada escandaloso al Lergenkampfgruppe. Desafortunadamente, dadas las circunstancias, no es probable que su estado cambie. Pero he oído que el núcleo de la unidad de magos está en buena forma. Solo hace falta un momento para que la resignación se filtre en Tania. Más que nada, un Kampfgruppe es altamente flexible. Los diferentes componentes están unidos orgánicamente en una unidad cohesiva, pero pueden unirse o separarse según sea necesario, lo que da como resultado un nivel de adaptabilidad que no se puede obtener con una formación normal. Esta es una ventaja que la propia Tania destacó cuando impulsó el concepto de Kampfgruppe. Cada brazo del Kampfgruppe conserva un grado de capacidad de combate autónomo. Si se le pide que participe en una operación como destacamento,
Tania no tiene ninguna base real para negarse, y en cualquier caso, oponerse a la oficina del Estado Mayor sería básicamente un suicidio. Aceptará la orden obedientemente y se dedicará a cumplirla. Ya veo por qué me ha llamado aquí. Genial, eso hará que esto sea rápido. Teniente coronel, voy a pedirle que haga un apoyo de retorno para mí. Claro que sí. Siempre me pides que haga lo imposible. ¿Podrías pensar en cómo nos sentimos en el campo? Por supuesto, esos cándidos comentarios y quejas nunca llegan a la boca de Tania. Ese tipo de comentarios no mejoran la situación de Tania y solo dañarían su energía y su posición social. No es que reprimirse sea bueno para la salud mental, pero, maldito sea todo. Quiero un nuevo trabajo. En serio, quiero un contacto en los Estados Unificados. Tengo que buscar la manera de ponerme en contacto con alguien. Necesito que rescates al cuerpo expedicionario del continente sur. La idea es muy simple. Vamos a persuadir a la flota naval de la Mancomunidad para que se retire del mar interior. Lo llamaremos Operación Bárbaro y 39. Espero que tenga éxito. Sí, señor. Haré lo que pueda. La respuesta de Tania es nítida y clara. Como debe ser en el trabajo. Con los movimientos practicados que aprendió en el entrenamiento, responde a sus órdenes con un saludo seco. En otras palabras, hace su trabajo. Es exactamente igual que los trabajadores de las tiendas que sonríen y dicen, es un placer, independientemente de cómo se sientan en realidad. Del mismo modo, Tania no gana mucho ni recibe ningún trato especial. Esto tiene que ser una violación de las normas laborales en alguna parte. El mismo día, la Mancomunidad, Londinium, una sala de reuniones en el Vitial. Siguiente tema entonces. En el continente del sur, el ejército imperial está empezando a mostrar signos de que está planeando retirarse. 39 bárbaro y es la palabra griega para bárbaro, que es como los romanos se llamaban a sí mismos. El informe del agente de inteligencia era una novedad. Para ser más específicos, era el tipo de informe que no se escucha muy a menudo. Para los asistentes a la reunión, era la primera buena noticia en bastante tiempo. Alguien asintió satisfecho, como si dijera, por fin, eso llevó bastante tiempo. No podía soportar a esas malditas alimañas. Le están dando un repaso al disco rayado de la República Libre. Los señores que asistieron eran todos planificadores clave de la Mancomunidad. Al mismo tiempo, eran humanos. Cuando llegan noticias favorables, incluso los grupos más tensos tienden a relajarse un poco. Los imperiales y los republicanos hacen que me duela la cabeza. Las quejas de estos caballeros estaban llenas de resentimiento del tipo, hemos sufrido mucho. Cada uno de ellos disfrutaba de un cigarro o de un té a su antojo, puede que se dieran aires, pero también expresaban un alivio sincero. El imperio es nuestro verdadero enemigo, claro, pero esos tipos de la República Libre, o como sea que se llamen, nos echan todo el combate encima y luego creen que pueden volver y reclamar la victoria cuando todo haya terminado. Entre la República y la Federación, estamos realmente bendecidos con amigos increíbles. También tenemos a los colonos, ¿no? Son grandes amigos. Una conversación ligera y llena de bromas revestidas de un sarcasmo mordaz. Este fue un ejemplo magistral de la manera John Bull de decir lo contrario de lo que uno piensa. Lo que podría haber parecido un contrapunto era en realidad unirse a la misma queja. Esos traidores a veces llamados colonos nunca están dispuestos a derramar sangre y son el mejor amigo que podemos reclamar los servidores civilizados de Su Majestad el Rey. Qué lejos ha caído nuestra gran nación. Sus palabras fueron duras, pero era lo que realmente sentían muchos en la Mancomunidad. Los Estados Unificados eran un gran grupo de colonos. Seguían claramente una de las tradiciones más queridas de la Mancomunidad, alcanzar sus objetivos sin derramar una gota de su propia sangre. Estaba muy bien que apoyaran el esfuerzo bélico, pero el hecho de que los Estados Unificados reclamaran la neutralidad y luego intentaran quedarse con todo lo más jugoso para ellos estaba a la altura de cómo se comportaron la Federación y la República Libre. Podían intentar fingir lo contrario, pero sus intenciones eran obvias. El primer ministro frunció el ceño en torno a la mesa y dijo, es irritante, pero no podemos quedarnos aquí sentados compadeciéndonos. Pongámonos a trabajar, señores. Ante la insistencia del primer ministro para que se pusiera manos a la obra, el enlace del ejército volvió a centrarse y comenzó a esbozar el contenido del informe de inteligencia. El ejército imperial parece estar moviéndose con la intención de retirarse. Su cuerpo expedicionario del continente sur ya ha cesado prácticamente sus operaciones. El primer ministro asintió que eso era bueno. Dicho esto, no podía aceptarlo incondicionalmente. Sacudió ligeramente la cabeza y preguntó por su temor. Eso es estupendo si es cierto, pero decir que solo parecen moverse con la intención de retirarse significa que no lo puedes asegurar.
Nuestra operación de reconocimiento fue rechazada, así que no podemos estar seguros. Pero no muestran ningún signo de preparación para una ofensiva. Espera un momento, dijo el primer ministro, agitando las manos antes de expresar su duda. Esos tipos son inteligentes, ¿no? ¿Podrían simplemente estar reuniendo secretamente sus fuerzas para su próximo ataque? No, primer ministro. Según nuestro informante en el puerto, el equipo pesado está almacenado, pero todo indica que se están preparando para enviarlo a la retaguardia. Hemos confirmado que algunas de sus fuerzas blindadas ya han sido enviadas de vuelta. Nunca enviarían tanques al interior del país antes de una invasión. Esa fue una señal clara. Incluso podría considerarse definitiva. Bien. El primer ministro aceptó la opinión del ejército. Así, llegaron a un consenso. Después de mucho drama, su dolor de cabeza por la situación en el continente del sur pronto quedaría en el pasado. La marea estaba cambiando a favor de la mancomunidad. El general Rommel se destacó como estratega. Es un buen hombre. Pero no puede hacer nada cuando se trata de estrategia. Al final, es solo un teniente general, porque se sentían seguros de su posición de superioridad, podían elogiarlo a escondidas con una risita. Sus comentarios de alardear de la salud de sus presas se fusionaron con su afición a la caza del zorro para crear un ambiente de fiesta de salón. Un comandante enemigo, por muy destacado que fuera, siempre sería el blanco de las críticas y las burlas de estos hombres. Por supuesto, sus burlas se dirigían con la misma frecuencia a los demás. Sin embargo, parece que el ejército ha estado muy ocupado con él. El comentario punzante fue lanzado a un hombre de uniforme por un hombre de traje. Seguro que se alargó. Debe haber sido excepcional, porque sí. No, ¿cómo podríamos aguantar esta situación? Mientras los civiles juzgaban en silencio el aparente fracaso del ejército, un hombre con rango de general se puso en pie para defenderlos. Estoy seguro de que la excelencia de nuestro enemigo quedará registrada en los libros de historia. El general Rommel libró una magnífica batalla de maniobras. Y podemos dejar muchas lecciones a la historia. Este ha sido un gran ejemplo de demostración de coraje frente a un león a pesar de las restricciones que los políticos hayan puesto a las Fuerzas Armadas. El soldado continuó en tono de hartazgo. Durante una fase que debería haberse manejado con estrategia, nos vimos obligados a enfrentarnos a un brillante estratega en un plano puramente táctico. A los militares de élite no les gusta bailar en el escenario que pone su enemigo. Creo que será una gran lección histórica sobre las relaciones entre militares y civiles. Los políticos parecían molestos, pero los miembros del ejército pensaron que el comentario estaba justificado. Si su patria se negara a seguir el ritmo de la República Libre y no proporcionara suficientes tropas, pero luego se diera la vuelta para criticar la derrota de los militares, ¿quién no frunciría el ceño? El concurso de miradas entre los civiles y los militares se redujo al hecho de que eran Bulls que compartían un lenguaje de sarcasmo y sorna en sus raíces. No había nada divertido en estudiar las caras de los demás. Al menos, la mayoría de ellos consideraba que había mejores formas de pasar el tiempo. Por ejemplo, averiguar la mejor manera de frustrar a los odiados imperiales. Entonces, realizamos una de nuestras especialidades para este destacado oficial imperial. Ha anotado muchos puntos. Tenemos que hacer una gran remontada para cerrar este partido. Todos asintieron con la cabeza. Seguir perdiendo solo pondría en peligro la reputación de un caballero. Nuestro turno aún no ha terminado. Tratar de abandonar el juego a mitad de camino para escabullirse con una victoria es indignante. No podemos permitirlo. El comentario inteligente hizo que varios de los hombres se rieran para sí mismos con una sonrisa. Todo vale en el amor y en la guerra 40. Los enemigos tan queridos que querían asesinarlos huían con el rabo entre las piernas. No había razón para dejarles hacer un regreso triunfal a su patria. Al contrario, la mancomunidad debería darles una fiesta para despedirlos. Entonces, ¿qué? ¿Se están retirando a través de Hildoa? No, nuestro embajador ha hecho un buen trabajo. Hildoa ha prometido mantenerse firmemente neutral. Inconscientemente comenzaron a sonreír más ampliamente. 40. En el amor y la guerra todo se vale, menos arrastrarse. En la guerra se muere de pie y en el amor se dice adiós con dignidad. Charles Bukowski. Sin Hildoa como escudo y mediador, el imperio tenía pocas esperanzas de conseguir un paso seguro en el mar interior. Esas eran aguas de la mancomunidad. Fue una clara victoria para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras la Marina Real tuviera el mando del agua, la mancomunidad, gobernante de los océanos, nunca permitiría una retirada imperial tranquila. Eso significa que el imperio tiene la opción de rendirse a nosotros o a Hildoa. Estoy seguro de que optarán por huir a las colonias de Hildoa.
Ese divertido comentario indicaba claramente que no había mucho futuro en esa dirección. Si hubiera tenido un poco más de imaginación, habría sido capaz de comprender el hecho de que los sildoanos también estaban actualmente agobiados por las tropas imperiales. Los sildoanos, que revoloteaban como un murciélago entre dos bandos, probablemente no querían enfrentarse al ejército imperial, ni en sus colonias ni en casa. Estaba bien que la mancomunidad y el imperio se enfrentaran, pero Hildoa no quería involucrarse personalmente. Los cálculos de un país neutral se basaban puramente en la razón y la lógica, en comparación con la Federación o el Imperio, que eran imposibles de leer. La mancomunidad se sentía casi amistosa con la oportunista Hildoa. Es decir, era similar a lo que sentían por los colonos. Saber lo que está en la mente de alguien es algo muy bueno, maravilloso. Así que su destino está sellado. Si es posible, me gustaría que fueran nuestros invitados en lugar de los de Hildoa. El ambiente en la sala se transformó en una anticipación ansiosa de un triunfo inminente, pero el pesimismo y el sarcasmo eran una parte esencial del carácter de estos hombres. Para bien o para mal, no dudaban en imaginar los peores escenarios. ¿Pero qué pasa si toman una tercera ruta? ¿Cuál sería? Si se retiran a la fuerza. Los imperiales tienden a ser insistentes, seguro que intentan salirse con la suya. Sobre el tema de los modales imperiales, estos caballeros, con los puros en la mano, solo pudieron hacer una mueca. Los imperiales demostraban continuamente lo capaces que eran cuando se trataba de barbaridades como patear puertas bien cerradas. Conociéndolos, probablemente lo harán. Había un aire de profunda simpatía. Eran la clase de tipos que eran incapaces de decir por favor y pedir que les abrieran la puerta. Desde la fundación del imperio, no habían hecho más que blandir sus puños. ¿Eran capaces de pensar siquiera en ofrecer un apretón de manos? No, probablemente no. Así que, para abrir la puerta, llegarían a patearla. En un apuro, podrían incluso emplear un hacha o fuego, pero eso era en tierra. En el agua, los imperiales de tierra firme necesitarían primero lecciones de natación. Tendrían que aprender a abrir los puños y hacer la brazada de Trudgen 41. Vamos a darles un agradable paseo por el gran mar. Esperen que el costo sea igual a la cantidad de proyectiles que se necesitarán. 41 Arthur Trudgen comenzó a enseñar un estilo de natación con levantamiento de brazo que había visto usar a los yámanas, o unas, o tehuelches durante un viaje a Sudamérica en algún momento entre 1870 y 1890. Lo enseñaba combinado con una patada de tijera convencional. Este estilo se popularizó con el nombre de Trudgen y se adoptó en todo el mundo, para hundir hasta el último de ellos. Pido a nuestro honorable Exchequar 42 que por favor tolere este gasto. Puede que la Armada estuviera dispuesta a seguir adelante, pero la parte civil seguía siendo escéptica. El oficial al servicio del Tesoro, en particular, tenía algunos argumentos. Firmaríamos con gusto una factura tan deliciosa, aunque ya vemos venir la factura. Sin embargo, ¿es realmente posible detenerlos? ¿Qué está insinuando? Incluso una nación centrada en su ejército de tierra está segura de reunir algún tipo de escolta. ¿Cuál es la fuerza de nuestra flota? Tras ser cuestionados y preguntados si estaban absolutamente seguros, la Marina respondió de mala gana. La verdad es que es bastante limitada en este momento, pero tenemos una escuadra que incluye un crucero en espera. No vamos a perder una batalla naval. Contra esos tontos. ¿Limitada? Eso era una novedad para el funcionario del Tesoro, que normalmente era quien imponía los límites con medidas presupuestarias, y llevaba su duda abiertamente en el rostro. El representante de la Marina lanzó una mirada al primer ministro antes de responder de mala gana. En realidad, estamos bastante ocupados apoyando a la Federación, y va a haber otro ataque furtivo en territorio controlado por el Imperio por el agua. Todos los presentes recordaron la operación naval que habían intentado antes y fruncieron el ceño. ¿Cómo fue la última vez? Fue un desastre sin paliativos. Las preciosas tropas desplegadas por conveniencia política incluían fuerzas. 42 La antigua oficina gubernamental de los británicos responsable de recaudar ingresos y realizar pagos en nombre del soberano, auditar las cuentas oficiales y juzgar casos legales relacionados con los ingresos, aéreas que aún estaban en proceso de reconstrucción. Lanzaron a jóvenes soldados de la mancomunidad como si fueran huevos contra los gruesos muros del imperio, todo en nombre de la ayuda a los comunistas. Por supuesto, lograron algo. Se logró el objetivo estratégico de impedir que el imperio concentrara fuerzas en el este. Pero el precio que pagaron fue exorbitante. ¿Otra vez esto? Bajo esa presión silenciosa, el bando militar continuó rápidamente su explicación. No va a ser un grupo de ataque de portaaviones haciendo un asalto total al continente imperial. Esta vez vamos a adoptar un enfoque más ajustado y eficiente. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Una operación especial a pequeña escala,
una finta y un objetivo táctico estrechamente definido. Es elaborada, pero el número de fuerzas que comprometemos no es enorme. Esa es toda su explicación, decían las miradas que recibía. El primer ministro, que había sido informado del plan con antelación, dio una calada a su puro mientras echaba una mano a los militares. Está bien contarles un poco más. Muy bien, primer ministro. Enviándole un agradecimiento con la mirada, el oficial naval comenzó a hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que estamos planeando es una distracción en el mar interior. Realizando un asalto limitado en una zona delicada cerca de la frontera de Ildoa, pretendemos aumentar la presión sobre las fuerzas imperiales. El objetivo principal de la propuesta que esbozó a grandes rasgos era simplemente una finta estratégica. Era un acoso que haría que los limitados recursos del ejército imperial fueran aún más escasos al obligarles a responder. El núcleo de este plan era la mentalidad de tomar la iniciativa para hacer lo último que querían sus enemigos, una forma de pensar muy similar a la de la teniente coronel imperial Tania On de Gurechav. No disfruto enviando a nuestros jóvenes a morir por los comunistas. Para ser franco, estoy de acuerdo con usted. Pero esta operación de asalto también logrará uno de nuestros objetivos estratégicos. Con eso en mente, el objetivo principal del ataque es una instalación portuaria del mar interior en el antiguo territorio de la República que ha sido capturado por el Imperio. Atacaremos una base de mantenimiento que bien podría estar dando servicio a los submarinos. La idea es que, al mismo tiempo, se lleve a cabo una misión de operaciones especiales por parte de un grupo de comandos compuesto por la Mancomunidad y la República. ¿Está la República Libre de acuerdo con eso? Retomar un pedazo de su patria parece ser motivación suficiente para que se muevan. Aceptaron enviar 4 compañías de comandos. Si igualamos esa cantidad, tendremos suficientes fuerzas para atacar en 2 o 3 lugares simultáneamente, asegurándole a todos que no serían solo ellos los que arriesgarían sus tropas. Los oficiales navales volvieron a insistir en que sería una operación relativamente leve. Por favor, comprenda si no revelo los objetivos exactos. Pero podemos esperar obtener alguna información significativa de todo esto. Incluso si sufrimos muchas bajas, al menos habremos cumplido con nuestras obligaciones con la Federación. Genial. Aunque no hace falta decir que espero que tengamos éxito. Mientras el acuerdo y los elogios se extienden por la mesa, un grupo de personas se muestra aprensivo al intervenir. Una última cosa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si llevamos a cabo una operación por el mar interior, estaremos operando justo al lado de Ildoa. ¿Deberíamos provocarlos? Ante la pregunta del diplomático, el primer ministro dio una respuesta muy de Union Bull. Imagino que está bien, señor. Señores, ¿por qué no dejamos que la veleta decida algo por una vez? Siempre podemos desplegar nuestras velas para atrapar el viento. Después de ver qué movimiento hacen, el mismo día, por la tarde. Curiosamente, los responsables de ambos países llegaron a conclusiones casi idénticas al mismo tiempo. Es un problema de imagen. No te rías como si fuera absurdo. La reputación de una nación y su autoridad son una misma cosa. Y la autoridad es lo que permite a algunos países obligar a otros a hacer lo que quieren. Incluso algo tan trivial como las apariencias se convierte en una cuestión de geopolítica cuando el Estado se involucra. Los representantes conocedores y cultos arrojan en ese momento sus sensibilidades decentes a la basura y se convierten en tiranos arrogantes que gritan órdenes estrictas. Ganen a toda costa. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, hay que hacerlo. Cuando las circunstancias políticas se transforman en peticiones políticas, inevitablemente se imponen interminables exigencias al ejército, es decir, órdenes que hacen gemir a las personas que realizan el trabajo real. No tienen la compostura necesaria para prestarle atención a las personas como Tania On de Gurechav, una simple teniente coronel que trabaja en el terreno. ¿Qué importan las medallas del Frente Oriental o incluso la insignia de asalto de las alas de plata frente a las preocupaciones geopolíticas de una nación? Así que esta pobre peona del imperio, la teniente coronel Tania On de Gurechav, se encuentra dándole a sus tropas una sesión informativa con el corazón encogido. Reúnanse, atención, comiencen. Tania comienza a decirle a sus tropas la pura verdad. El Lergen Kampfgruppe se reorganizará con el coronel Lergen, los hechos conocidos. Tal y como prometió el Estado Mayor, el Kampfgruppe de Lergen está recibiendo un permiso adecuado. Si hay alguna excepción, es el escuadrón de vuelo que depende directamente del cuartel general del Estado Mayor, el 203º Batallón de Magos Aéreos. Somos una unidad aérea, así que nos hacen ir volando a todas partes. Es así como funciona, pero no teman, mis queridas tropas. Por suerte, no tenemos que preocuparnos por quedarnos sin trabajo. Nos han dado un trabajo secundario. Con una sonrisa engañosa en el rostro, Tania se aventura a reírse.
Miren, el Estado Mayor no quiere que seamos ladrones de sueldos. Es muy considerado por su parte. ¿Una misión de simpatía? Hay algo muy divertido en la forma en que la teniente primero cerebriaco pregunta esto, con una mirada de desconcierto en su rostro. Misión de simpatía, suena bien. Aunque yo preferiría que me dieran un presupuesto de simpatía. Pensándolo bien, es más agradable estar aquí en el lado de la defensa que luchar en el frente, eso es seguro. Bien, les explicaré nuestro sencillo trabajo. Se llama Operación Barbaroi. Aunque el nombre es exactamente lo contrario de la misión. Golpea con su puntero el mapa de la pizarra. Pretendemos ser una agencia de viajes. Es una misión de apoyo a la vuelta a casa. Nos deshacemos de cualquiera que intente estropear el viaje. Ese es el matiz que transmite Tania. Vamos a traer al general Rommel a casa. Extremadamente simple. No, como sus subordinados no parecen haber entendido el concepto, Tania se lo explica. Es una misión para escoltar al cuerpo expedicionario del continente sur de vuelta a la patria. No olviden traer un ramo de bienvenida. Agitando sus manos, añade un poco de ánimo a su voz. Es una misión bastante civilizada, ¿no creen? Tenemos que darle la bienvenida a nuestros hermanos de armas que han estado luchando en el sur de vuelta a la Heimat. Asegúrate de que tenemos mucha cerveza y Bratwurst 43 para que puedan comer todo lo que quieran. 43. El concepto de Bratwurst abarca un buen número de salchichas y embutidos de origen alemán. La mayoría de ellas se elabora con carne de cerdo y están embutidas en tripa natural. Todas ellas se pueden freír en una sartén o asar en una parrilla. Las tropas lanzan un sonoro gaa, como de costumbre. Pero las risas no duran mucho. Con otro golpe de su puntero, Tania mira fijamente a sus tropas. Solo hay un pequeño problema. No es un gran problema, sin embargo, relájense y escúchenme. Mantiene el ánimo ligero. Sin embargo, para los veteranos curtidos en 1000 batallas, la palabra problema consigue una reacción con el mismo nivel de fiabilidad que la campana de Pablo 44. Al igual que el clásico ejemplo de los reflejos condicionados, los soldados que ríen parecen estar a punto de empezar a babear. Estos locos por la guerra. Aparentemente, a diferencia de mí, el general es muy popular. Es una víctima de acoso. Pero, aunque Tania lleva mucho tiempo en este mundo, sigue habiendo un muro cultural infranqueable entre ella, un individuo civilizado, y estos locos de la guerra. La reacción de sus subordinados puede describirse a grandes rasgos como confusión. Por lo visto, estos tipos con la cara desencajada no lo entienden. El mayor Weiss habla como su representante. Entonces, ¿qué vamos a hacer exactamente, señora? Es sencillo. Le dedica a su vicecomandante una sonrisa divertida. Tiene fanáticos locos que le dirán, oh, por favor, no te vayas. 44. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Este ideó unos experimentos con perros que son la base del condicionamiento clásico. Se dio cuenta de que, al ponerle la comida al perro, este salivaba. Cada vez que le pusiera la comida, Pavlov hacía sonar una campana, de modo que, cuando el perro la escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba. Así, el perro estaba dando una respuesta, la salivación, a un estímulo, la campana. La próxima vez que escuchara la campana, independientemente de si iba unida a la comida, empezaría a salivar. Quédate con nosotros. Está casi garantizado que unos cuantos tratarán de retenerlo y evitar que se vaya. Incluso se les podría llamar acosadores totalmente armados. ¿Qué grupo tan terriblemente aterrador? Me encantaría llamar a la policía y dejar que la justicia se encargue de ellos, pero teniendo en cuenta lo fuertemente armados que están, creo que esto es, con razón, un trabajo para el ejército y no para la policía. En otras palabras, es un trabajo para nuestros propios rufianes completamente armados. Este es el peor desarrollo posible, Un último adiós a esos fans de mierda con una lluvia de plomo. Ah, así que es como en el frente oriental, entonces, Tania asiente ante el comentario de su ayudante. Tiene toda la razón. Cuando se explican las cosas a los demás, siempre es más fácil que las entiendan si se puede utilizar algo familiar como metáfora, pero pensar que la comparación más cercana es la línea del frente en el este, me atrevo a decir que tiene razón, teniente cerebriaco. Es como en el frente oriental, qué realidad más espantosa. Justo cuando pensamos que por fin nos hemos alejado del frente oriental, nos envían al maldito sur. A los altos mandos se les debe haber metido en la cabeza que soy el tipo de chica que haría cualquier cosa por complacer. Creo que realmente necesito presentar una queja formal a alguien para mejorar mis condiciones laborales. Sinceramente, he luchado valientemente con todas mis fuerzas, y se me concedió una medalla en el frente oriental por ello.
Aunque mi espíritu de lucha esté en entredicho, no debería poder utilizar todos mis logros como escudo y exigir, practica lo que predicas. En cualquier época, siempre son los inútiles los que hacen más ruido. Y la incompetencia suele tener más repercusión que cualquier número de logros. Eso merece ser considerado. ¿No sería bueno tener un poco de paz y tranquilidad? Incluso los chicos sobresalientes quieren algo de tiempo para ellos, ¿no lo cree, teniente cerebriaco? Sí, teniente coronel. Somos demasiado populares. En lugar de fotografías firmadas, repartiremos balas. Pronto nuestra forma de hacer las cosas estará de moda en todo el mundo. Entonces, ahora, Tania se endereza. Está muy bien que se nos alborote y se nos ponga el peso en el hombro, pero hagamos esto como es debido. Voy a explicar a qué tipo de enemigos nos enfrentaremos. Nombra explícitamente los principales objetivos. La mayoría de los que intenten detenerlos serán de la mancomunidad. Y puede que haya algunos tipos de la República Libre que se unan para causar problemas. Y los sildoanos también parecen tener sentimientos sobre todo esto. Casi todas las potencias del mar interior están en contra del imperio y son incondicionalmente neutrales. Simplemente fantástico. Si no fuera así, nuestras fuerzas habrían podido escapar a las colonias de Hildoa. Si Hildoa está cerrando esa vía de retirada, entonces la única salida es abrir por la fuerza un camino sobre el agua. Viajar por mar ha sido una gran opción desde la antigüedad, pero lamentablemente, el transporte marítimo más celebrado en la historia del imperio ha sido casi siempre comercial, no militar, y debido a consideraciones históricas para la querida Hildoa, el imperio tiene una presencia naval insignificante en el mar interior. La flota de la mancomunidad más la escoria de la república será demasiado para manejar para ellos. En tiempos como estos, te gustaría depender de tu aliado, según las estipulaciones de los tratados acordados, pero aparentemente son misteriosamente neutrales. ¿Qué clase de aliado es ese? Y, por lo tanto, es nuestro trabajo manejar sin ayuda a todos estos apasionados fans. Enviaremos a esos hijos de puta al infierno ante los ojos de los hildoanos. Debemos demostrarle a nuestro amigo de turno, sin ambajes, cuáles son las consecuencias de quedarse de brazos cruzados. La aplicación adecuada de la violencia puede, según el momento y el lugar, garantizar la fe con una sola palabra, línea roja 45. Lo que complica las cosas es el hecho de que nuestro objetivo es solo apoyar la retirada del cuerpo expedicionario del continente sur. Seré sincera con ustedes. Nuestro enemigo es una flota naval. Este será un nuevo tipo de lucha para nosotros. Cuando Tania ha dicho eso, una mano se levanta con una pregunta. No es que vayan por orden de rango, pero Weiss es el primero en intervenir, pareciendo perplejo. Si el objetivo es rescatar a nuestros compañeros, la misión no cambia, ¿verdad? Esa es una buena observación, Mayor Weiss. Pero su naturaleza es diferente, señora. Este es, sin duda, el punto y el mayor problema. 45 frase que significa un punto imaginario de no retorno o un límite que, una vez ultrapasado, la seguridad ya no puede ser garantizada. Hay que repetir que la principal fuerza enemiga va a ser una flota. Ella subraya a propósito la palabra flota con una expresión sombría. Una buena explicación de la situación siempre incluirá una clara indicación de lo que el comandante cree que las tropas deben tener en cuenta. Problemáticamente, tenemos que enfrentarnos al hecho de que el 203º Batallón de Magos Aéreos no es particularmente asombroso en los compromisos marítimos. ¿Estamos hablando de nosotros, no somos relativamente decentes? Mayor Weiss, observe bien la realidad. Nos está otorgando demasiados puntos. Tenemos que aceptar que no funcionamos tan bien sobre el agua como sobre la tierra. Ahora que lo pienso, la única vez que obtuvimos notas de aprobado en una operación naval conjunta fue durante una misión de ataque a objetivos en tierra. Cuando el combate es contra buques de guerra, apenas pasamos con un puñado de marcas de bolígrafo rojo. Además, no tenemos mucha experiencia. Hemos estado luchando en el frente oriental todo este tiempo. Eso nos convierte en una unidad con mucho tiempo de combate, pero tiene el desafortunado efecto de darnos una marcada especialización en un solo tipo de entorno. Para ser franco, realizar el mismo tipo de operación una y otra vez puede causar el síndrome de Galápagos 46. 46 Síndrome de Galápagos es un término de origen japonés que se refiere al desarrollo aislado de un producto ampliamente asequible en todo el mundo. El nombre hace referencia al fenómeno que Charles Darwin observó en las Islas Galápagos, cuya flora y fauna aisladas fueron pieza fundamental en la elaboración de la teoría de la evolución. Hace mucho tiempo que la 203ª lucha contra una flota naval. Para una unidad aclimatada al pantano del frente oriental, la perspectiva del mar es un motivo de ansiedad. Nos enfrentamos a una amarga verdad, tropas.
Teniendo en cuenta cómo fueron las batallas marítimas en Nordán y en el norte, me veo obligada a admitir que el agua es nuestra debilidad, así que nosotros tenemos que superar esa debilidad, independientemente de que los sustitutos participen en la misión o no. Es un buen momento para dar unas lecciones de navegación suplementarias. Tener ese pequeño conocimiento extra puede suponer una gran diferencia. Esa es la importancia de la educación. Todos nosotros tenemos algún grado de experiencia luchando contra los magos marinos. Pero no lo subestimen. Imagino que algunos de ustedes tienen la guardia baja después de los combatientes de la mancomunidad que hemos encontrado en el frente oriental. Las personas con experiencia suelen fracasar porque confían demasiado en su experiencia. El conocimiento a medias es el más peligroso. Crees que sabes algo que no sabes, y como resultado, pierdes la humildad de la ignorancia total. Nos enfrentaremos a guerreros que son básicamente nativos del mar. Si vamos a su territorio, eso nos convierte en el equipo visitante. Prepárense en consecuencia. Un entorno diferente produce naturalmente resultados diferentes. Esta verdad obvia suele quedar oculta por los prejuicios de la experiencia. Un cambio en la situación requiere un cambio en su comprensión de la verdad que le enseñó la experiencia. Pero cuanto más serio es el estudiante, más se aferra a lo que le enseñaron en la escuela. Al final, todo se reduce al aprendizaje permanente. Ahora tenemos la oportunidad de comprender mejor nuestra misión en función de su entorno. Puede que simplemente estemos proporcionando apoyo a la retirada, pero llevar a cabo nuestra operación sobre el agua va a ser un juego de pelota totalmente diferente. Tanya enfatiza y vuelve a enfatizar. Ser considerada una comandante odiosa es mejor que la posibilidad de perder a sus escudos de carne. Lo que se requiere aquí es una gestión cuidadosa. Debemos cumplir tanto la misión de limpiar la ruta marítima como la de escoltar los barcos de transporte. Asegúrense de tener en cuenta la diferencia de ambiente. ¿No sería más seguro que se quedaran quietos? Es una opinión válida, Teniente Grants. Si usted y el Teniente Tospan estuvieran allí, podrían dar la orden de defenderse a muerte y lo que sería fuese, pero estamos hablando del general Rommel. No es de los que se sientan sin hacer nada. Ah, claro. Los oficiales sonrieron, recordando. Ese general podría morir y seguir siendo impaciente. Es de los que atacan primero con firmeza sin importar el escenario. Estoy seguro de que tiene razón. Si le dan un montón de piedras, es mucho menos probable que construya un muro que el que las arroje al enemigo. Wow, espere, mayor, ¿ha olvidado todo? No hay piedras de las que hablar en ese nostálgico desierto. De los veteranos, los magos que estaban allí en el Rin habían estado en el continente del sur antes de ser enviados al frente oriental. Cubiertos de arena, cubiertos de barro, no hemos llegado muy lejos desde que jugábamos en la tierra cuando éramos niños. Oh, como la guerra corroe nuestra humanidad. Lo absurdo de llevar el hierro y la sangre a los juegos de saltar en los charcos de barro. Muy bien, tropas. Eso es todo por mi parte. Nos dirigimos al sur. Asegúrense de que sus provisiones sean capaces de soportar el calor. No vengan a quejarse si el chocolate se derrite y terminan con un problema de insectos. Da un aplauso para indicar el fin de su explicación. ¿Alguna pregunta? Se levanta una mano. Sorprendentemente, es Grants el que empieza de nuevo. ¿Podría decirnos la fuerza estimada de la flota en cada lado? Él añade, pensativo, que lo que ya sepa está bien, y Tanya se encoge de hombros. No es que sea un gran secreto. Señora, Teniente Grants, se lo diré de frente. La disparidad del poder naval es desesperante. Una nación marítima frente a una nación continental. Como nación continental que no tiene más remedio que darles prioridad a las fuerzas terrestres, desde el punto de vista de los costes, enfrentarse a la armada de una nación marítima es imposible. Es demasiado obvio, lógicamente. No estoy en condiciones de saber cómo están desplegadas nuestras fuerzas navales, pero dice que no podemos contar con la presencia de grupos de escolta como ha estado haciendo el enemigo. Grant se pregunta en voz alta, pero, ¿por qué no se da cuenta? Es algo que entendería si pensara por un momento, así que casi se enfada con él. No, en lo absoluto. ¿Sabe captar una indirecta? Lo siento, teniente coronel. Realmente no sé mucho sobre la marina. ¿Que alguien se lo explique, por favor? Casi lo digo en voz alta antes de darme cuenta de algo. Grants es uno de los pocos graduados de la academia en el batallón. Incluso contando a Serebriakov, que pasó por el plan de estudios acelerado, los graduados son raros. No es de extrañar que no conozcan el mar. Mayor Weiss, déles algunas lecciones suplementarias más tarde. Siento mucho preguntar, pero también me vendría bien una explicación. Que, tú también, por lo general, se puede contar con el buen sentido de Weiss.
así que si ni siquiera él tiene un conocimiento sólido del combate naval. Bueno, mierda. Eso hace que el nivel de conocimiento de Grant sea el promedio. Ah, suspira Tania mientras rebusca en sus recuerdos. Qué horror puede ser la sobreespecialización. Nuestra armada casi no tiene barcos que pueda enviar al sur, no son cero, pero están increíblemente cerca de ser cero. Lo que tenemos, aparte de los submarinos, es un buque de guerra capturado a la antigua república, un crucero que ni siquiera estaba en condiciones de navegar, sacado de los diques secos con un blindaje anticuado. Lo que tenemos apenas cuenta como flota de superficie. Prácticamente no había buques capitales 47 en la Armada Imperial. En todo caso, supongo que se podría contar con el crucero pseudo pesado con el cañón de 203 milímetros solo desde el punto de vista de la potencia de fuego, queda inmediatamente claro lo deprimente que sería un enfrentamiento entre flotas. Si no podemos igualar la potencia de los cañones, entonces podríamos compensarlo con el probado ataque nocturno desde el agua, pero nuestros submarinos han tenido problemas con sus equipos. Esencialmente, los miembros más trabajadores de la Armada Imperial tienen muy pocas buenas noticias que esperar. Lo mejor que pueden conseguir esos submarinistas es, hemos recibido torpedos que realmente podemos usar, así que es fácil imaginar la calidad de nuestros explosivos. El mayor dolor de cabeza de todos es que definitivamente no tenemos suficientes destructores dando vueltas por el mar interior. Por lo tanto, la conclusión es clara, la Marina es una panda de ladrones de impuestos, o al menos, los comandantes de los buques de superficie del sur están recibiendo muchos almuerzos gratis. Recorten los gastos en algunas instalaciones portuarias y en el mantenimiento de los buques y envíen la diferencia al frente oriental, por favor. 47 buque capital es un concepto anglosajón aplicado a los principales y más importantes buques de guerra de una armada. Tradicionalmente, eran los mejor armados y blindados. Un buque capital ejerce normalmente en una flota el papel de buque insignia, aunque puede figurar también junto a otros buques capitales. Independientemente de cómo iría si la Armada de Hildoa se uniera a nuestro lado de la lucha, el despliegue de la Armada Imperial es prácticamente inútil. Es cierto que hay elementos diplomáticos e históricos en juego. El sur para mí, el norte para ti. Ese es el resumen de la oferta de Hildoa. Al final, nuestra maravillosa amiga Hildoa quería que la Armada Imperial se concentrara en lidiar con la flota interior de la Mancomunidad. El Imperio tenía poco interés en expandirse hacia el sur, por lo que se llegó a un acuerdo. El mantenimiento naval que hizo el Imperio se centró en la flota de alta mar. Por supuesto, no creo que esa elección fuera del todo mala. Tenía su razón de ser, pero teniendo en cuenta que la Armada de la Mancomunidad supera a la nuestra, me veo obligado a admitir que gran parte de ese esfuerzo fue contraproducente. Para usar una metáfora que reconocerás, nuestras naves de superficie en el sur no son más que blancos fáciles para la Marina de la Mancomunidad. Son como las viejas unidades de magos de la Federación, esos inútiles comandantes de buques de superficie. Comer a cuenta del Estado, ojalá pudiera hacerlo. Si es posible, me gustaría recibir un sueldo por no trabajar y que me molestaras por ser un funcionario mágico manteniendo esa furia interiorizada. Tania suspira. Dicho esto, es cierto que podemos contar con sus capacidades antisubmarinas, lo que significa que podrán escoltar los barcos, al menos. Pero en cuanto a deshacernos de la principal potencia de fuego del enemigo, el comandante mágico que tengo enfrente intenta estimar con precisión lo que puede hacer la Marina, y lo revalorizo como una persona sorprendentemente justa. Siempre me ha impresionado su notable ética de trabajo. Pero, en tiempos de guerra, la valoración de que es justo cuando compite con la Marina por los recursos le hace partícipe del mercado ideal 48. Le ruego que me disculpe, señora, pero ¿realmente puede nuestro batallón ayudar en una retirada del continente sur en estas circunstancias? Esa es una muy buena pregunta, Mayor Weiss. En realidad, yo también me pregunto lo mismo. Lo máximo que podemos hacer es estar atentos a los submarinos. O si tenemos que luchar contra barcos, nuestra única opción real es incendiar sus superestructuras con fórmulas de explosión u ópticas. Incluso si se nos ordena hundir los buques de guerra enemigos, el límite de lo que podemos lograr es apuntar a los inflamables que podrían causar explosiones secundarias. Acercarse para un abordaje será casi imposible, a menos que los magos marinos enemigos se queden dormidos y se pierdan convenientemente la batalla. Dicho esto no es lo que tengo que pensar. Al parecer, hay una reunión informativa adicional del Estado Mayor. Ella murmura, él debería llegar en cualquier momento, y apenas un momento después de mirar su reloj, aparece su superior. Lamento haberlos hecho esperar, soldados. 48 La competencia perfecta es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio, y sea una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y demanda determina el precio.
En la puerta de la sala de reuniones está un coronel Ergen con aspecto cansado. Saludos, coronel Ergen, descansen. Bien, vayamos al grano. Se trata de la operación. Barbaroi. Mientras intercambian saludos, el coronel Ergen no pierde ni un momento ante los oficiales y se lanza a dar explicaciones. Teniente coronel de Gurechav. Sí, señor. No tiene ni idea de qué imposibilidad le tiene reservada, pero sabe que va a ser terriblemente imposible. Necesito que haga lo imposible. Corrección. Esto es simplemente cruel. Demasiado cruel. ¿Peor que todo lo anterior? ¿Más imposible que todo lo anterior? A su servicio, señor. Lamentablemente, Tania de Gurechav no ocupa una posición social que le permita discutir. Tragándose esos pensamientos, espera en silencio lo que venga. La pequeña diferencia entre un adulto y un soldado es el peso de las órdenes. Si una empresa ordena algo, desobedecer te despide, pero en el ejército, el pelotón de fusilamiento te muestra la salida. Se lo agradezco. ¿Qué más se supone que debo decir? Sus órdenes, señor. Lo siento. Su repentina disculpa hace saltar las alarmas en la mente de Tania. Los arrepentimientos de alguien que, siendo un buen individuo, es miembro de una organización malvada, son siempre el peor de los presagios. Entonces preferiría que no lo dijeras. Incluso tragar las palabras que casi salen de su garganta es doloroso. El arsenal técnico ha preparado una llave que nos abrirá algunas puertas. Necesito que la introduzcas en el ojo de la cerradura. ¿Una llave? ¿Abrir una puerta? Me parece que ya he oído esto antes. Espere, no. Me dijeron lo mismo durante la operación Lockpick. Ábrete sésamo. Nunca olvidaré haber volado a territorio enemigo dentro de una UE-1 impulsada por combustible de hidracina. Y probablemente tampoco lo perdonaré nunca. Esa experiencia, mis instintos, todo hace sonar mis alarmas. Necesito correr, pero esa resolución no llega lo suficientemente rápido. Le daré una explicación personalmente. Coincidiendo con la presentación del Ergen, un hombre atento asoma la cabeza en la sala. Se acerca de forma totalmente normal. No hay explosiones, ni estruendos, ni ruidos extraños. Lleva una sonrisa brillante y sus modales son naturales. Bueno, hola, tropas. Suena tan educado que Tania no está segura al principio de quién es. Teniente coronel de Gurechav. Ha pasado bastante tiempo. Doctor, la gracia de Dios debe haber brillado en tu camino también. Me alegro de verte todavía de una pieza. Se acerca a ella y aprieta su mano alrededor de la de Tania. Aprieta tan fuerte que duele. Debe querer decir que es una especie de apretón de manos, pero parece más bien una pesadilla en la que me veo obligado a hacer un trato con el diablo. El calor extrañamente intenso de las manos del ingeniero en jefe Chugel es profundamente inquietante. Si no fuera por las apariencias, Tania se la sacudiría inmediatamente y luego se desinfectaría la mano y la sumergiría en agua helada para enjuagarse. Sé ciertamente, no hace falta que se lo digas a todo el mundo, no te preocupes, entiendo muy bien tus preocupaciones. Rezas, te preguntas cómo puedes proteger a todos tus compatriotas, ¿verdad? Se pone una mano en el pecho. Todo saldrá bien, déjamelo a mí. He preparado la llave. Es perfectamente segura. Todo saldrá sin problemas. Instados a ir con él, Tania y los otros oficiales de magia son conducidos a un cierto algo con una cubierta tirada sobre él. Esta es la definición de Javiyu 49. 49 de Javiyu es un tipo de paramnesia del reconocimiento de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente. Básicamente se trata de un suceso que se siente que ya ha sido vivido pero en realidad no. De vuelta al frente del ring, algo muy parecido a esto sucedió. Maldita sea. Puedo literalmente ver el futuro. El poder de la clarividencia es mío por este momento. Simplemente lo sé, síganme todos. Es por aquí. Quita la cubierta de un tirón y se queda con la cabeza alta. De hecho, extiende los brazos para hacer una proclamación. Esa expresión espantosa, esa espeluznante tenacidad, algo que hace que Tania se encoja con un gemido. Contempla, es esto. Allí está incrustado un enorme cilindro largo. Un torpedo. No importa cómo lo mires, eso es 100% un torpedo. Y a menos que esté viendo cosas, está claramente equipado con una cabina de tamaño humano. Esta es la quinta, 2. Es un arma verdaderamente revolucionaria. El doctor hace que cada una de sus palabras gotee de importancia, y el entusiasmo de Tania se va desplomando cada vez más. Es maravilloso. Sinceramente, no puedo creer que se me haya dado la oportunidad de presentar algo tan maravilloso a todos ustedes. Con esto, estoy plenamente convencido de las bendiciones del Señor. Disculpe, pero... Esto es... Sí, teniente coronel.
Construí esto basándome en sus comentarios. Tal y como pidió, puede dirigirse libremente hasta su destino. ¿Qué? La quinta, uno fue recta. Voló tan fiel como mi fe, en una línea ininterrumpida e inquebrantable. Por suerte, la quinta, dos está hecha para enfrentarse a la realidad. ¿De qué habla el doctor? Me siento mal por estropear su desfile de un solo hombre, pero Tania es una persona extremadamente cuerda. Cualquiera servirá, así que, por favor, tráiganos un profesional de la salud mental inmediatamente. No es que un salario militar sea suficiente para compensar el tener que lidiar con la fe ciega y alguna forma de delirio, pero todos los caminos conducen a la tierra sagrada, rutas para contemplar los altos ideales. Eso es lo que pretendía recrear al equipar la quinta, dos con estas nuevas capacidades de guía. Al igual que todos ustedes se guían infaliblemente por su fe, no se desviará. No tengo ni una pizca de fe en mi cuerpo, así que, puedo irme a casa ya. En otras palabras, este es el más perfecto torpedo guiado por lo santo, no puede haber nada mejor, teniente coronel, maravilloso. No es por atosigar con preguntas, pero la guía es totalmente automática, entonces, ¿correcto? Si es así, qué feliz seré. La pregunta de Tania pretende ser maliciosa, pero el científico fanático le devuelve la sonrisa sin siquiera inmutarse. Ah, me sentiría mucho mejor si pudiera darle un puñetazo a esa cara de alegría que tiene. No se preocupe, teniente coronel de Gurechaf. No le robaría el protagonismo a alguien con quien he rezado. Somos compañeros de súplica a la gloria de Dios, ¿no es así? Puede creer en mí, sus palabras no ofrecen ni una micra de alivio. No me mire con esa sonrisa enfermiza como si lo entendiera. Solo soy un oficial del ejército imperial, una negación indirecta. Lamentablemente, estos tipos no entienden el mensaje, digas lo que digas. Chugel, el ingeniero que hubiera entendido que quiere decir que es un soldado, no un creyente que ya no está con nosotros. El doctor, al que le han lavado el cerebro hasta convertirlo en una persona de piedad inigualable, no escucha lo que le dicen. Tania sacude la cabeza. No creo que haya escuchado a nadie desde el principio. Al igual que la quinta, uno, todo lo que tienes que hacer es estrellar esto contra el enemigo. Y emprender la huida. Tendrás una gran vista de los abundantes explosivos a bordo haciendo estallar cualquier problema que se te presente. Así que seremos torpedos humanos, es lo que está diciendo. Que haya aprendido de los italianos y los haya dotado de un sistema de escape es, bueno, apenas algo bueno. Pero, ¿qué demonios? Empieza a parecer que no hay trabajo para nosotros. Entregará fuego concentrado en forma de magos. Seguramente. Es una forma óptima de resolver sus problemas. No, aunque agotada por todo el asunto, Tania expresa una pequeña esperanza. ¿Y cuál es la garantía de que no saldremos volando? Esa parte depende enteramente de los sentimientos del Señor sobre el asunto. En otras palabras, estoy seguro de que puedes estar tranquila. Así que se supone que debo ceder mi destino a esa encarnación de la maldad conocida como Ser X. Eso no tiene gracia, piensa Tania, y antes de darse cuenta, está soltando todas las maldiciones que se le ocurren. No es justo en lo absoluto. Oh, teniente coronel de Gurechaf, no se preocupe. Estoy seguro de que el Señor la está protegiendo, crea en usted misma. No es que signifique mucho, pero yo, un compañero creyente, tengo fe en usted. ¿Qué? Desarrollé esto porque escuché sus sugerencias. Se podría decir que es un proyecto conjunto realizado por la fe de los creyentes. Estoy seguro de que no podría haber creado algo así sin la gracia de Dios, dijo con una sonrisa encantadora. Esté orgullosa, teniente coronel. El doctor abre los brazos como si la bendijera. ¿Se siente abrumado por la emoción? Levantando las manos hacia el cielo, mira hacia el techo con una sonrisa radiante y comienza a murmurar su agradecimiento a Dios. Ya está satisfecho este hombre. Asintiendo para sí mismo, como si hubiera llegado a un entendimiento, devuelve su mirada a Tania y habla, pareciendo encantado. Esta cosa es prácticamente nuestra hija, ja, ja, ja. Una espléndida arma, ¿no? Simplemente maravillosa. H, hija, no se preocupe. Ella es una bebé preciosa. Yo la di a luz, pero tú sembraste la semilla. Si no fuera por las insípidas normas de bautizo, habría pedido al general Setor que fuera el padrino. ¿Estás diciendo que yo soy el padre y tú la madre? Sus ojos rebosan de orgullo mientras acaricia el torpedo. Quédate ciego de una vez, maníaco. Esto no se parece en nada a lo que han desarrollado los imbéciles de la Marina. Me enorgullece decir que he utilizado el máximo cuidado con todos los componentes, hasta cada uno de los fusibles. ¿Qué quiere decir, doctor? No tenía ni idea de cómo se sentía ella, y probablemente nunca tuvo intención de averiguarlo. Me gustaría que reflexionara un poco sobre sus logros.
Este es mi torpedo. Es decir, es un torpedo que funciona correctamente. ¿Su torpedo, doctor? ¿Mi opinión sobre el torpedo que está desarrollando el doctor es de puro terror? Es literalmente un torpedo fabricado por un doctor loco. Todo lo que inspira es miedo. ¿Pero no es eso natural? ¿Quién no se asustaría? Eso significa que el doctor es el único que se equivoca. Por un momento, se cruza de brazos y guarda silencio, luego levanta la cabeza, con una expresión sincera. ¿Y ahora qué? Me doy cuenta de que es emocionalmente inestable, pero si va a explotar en un momento, me gustaría ganar algo de distancia, así que espero que sea lo suficientemente considerado como para aguantar un segundo. Preguntándose qué ocurrirá a continuación, Tania está a punto de retroceder cuando, de repente, el alto doctor está prácticamente encima de ella. Pensé que lo había entendido lógicamente, pero... ¿Qué quiere decir? Sí, esa es la cuestión. Incluso dije que era un proyecto conjunto. Mientras me pregunto a qué quiere llegar, sus manos vuelven a sujetar los hombros de Tania. Lo siento. Permítame disculparme desde el fondo de mi corazón. El espeluznante científico se agacha para encontrar su mirada con la de ella, y sorprendentemente hay un genuino remordimiento en sus ojos. ¿Qué pasa, doctor? Es nuestro torpedo. No quise. Con el rostro pálido de un criminal, se arrodilla ante ella. Luego se postra como si confesara algún gran pecado. Lo siento mucho. Corrección. Quiero saber exactamente por qué piensas eso. Por favor, perdóneme, teniente coronel. Estuve a punto de ceder a la arrogancia. Es nuestra humilde e íntima solidaridad, nuestra cooperación, la que es capaz de producir milagros, pero de alguna manera estuve a punto de olvidarlo. Me volví engreído. Finalmente, su expresión se tuerce y acaba sollozando. Si los sinceros sentimientos de Tania en este momento fueran grabados para la posteridad, dirían: a mí también me gustaría llorar. ¿Qué quiere que haga? Que alguien haga algo. ¿Perdonará mi arrogancia, teniente coronel de Gurechav? Doctor, ¿qué le parece que es el problema? Un técnico debe seguir siendo humilde. Así es como se superan los retos. Cometí el mismo error que los técnicos navales. Sin tu comentario, me habría quedado atrapado en un ciclo interminable de oscuridad. Mi hermana en la fe, te doy las gracias. Hablamos más de la cuenta. Estoy tan perdido que apenas puedo creer que hablemos el mismo idioma en el mismo país y en la misma época. ¿Se ha caído la Torre de Babel 50 o algo así? A estos imbéciles que se llaman a sí mismos dioses les debe encantar obstruir el entendimiento mutuo entre los humanos. Esto es absolutamente el tipo de cosa incivilizada que el ser X y los de su calaña harían por diversión. Que alguien me salve, por favor. Es urgente. Toda mi visión de esta situación se puede resumir en: no tiene sentido. Me veo obligado a preguntarme, ¿qué giro del destino nos ha llevado al doctor y a mí a tener este incomprensible intercambio? ¿Coronel? Buscando la salvación, Tania se vuelve bruscamente hacia Lergen, que está a su lado y que ha mantenido un educado silencio. ¿Puede hacer que este tipo se calle? No está claro cómo interpreta la preocupación en su rostro, pero le dedica un pequeño y silencioso asentimiento. Teniente coronel de Gurechav. Sí, coronel, ¿qué es? Entiendo su inquietud. Es un arma nueva. Y teniendo en cuenta todos los defectos que siguen apareciendo con nuestros torpedos, es natural que tenga algunas reservas. Casi me alegro, pero entonces llega el siguiente contratiempo. 50, después del diluvio, el pueblo comenzó a desobedecer a Dios, y algunos no creían en su plan. Sin consultar a Dios, comenzaron a edificar una torre para tratar de llegar al cielo. Era un falso templo y se llamaba la Torre de Babel. Génesis 11, 4, 9. A Dios no le agradaba que las personas edificaran la torre y les cambió el idioma para que no pudieran entenderse unos a otros. Al no poder entenderse entre ellos, tuvieron que dejar de construir la torre. Génesis 11, 6, 8, Eteruna y 33. Pero los especialistas del ejército en el arsenal técnico han realizado pruebas operativas exhaustivas. ¿Debería pasar el listón de la fiabilidad? Como dijo el doctor, se puede decir que es un producto fiel. El ejército debe haber tenido algunos pensamientos de elección sobre la marina, ¿eh? No es que lo sepa con seguridad, pero sonaba bastante alegre. En realidad, espera. Tacha ese juicio apresurado inicial. Desde el punto de vista organizativo, Lergen es uno de los más capaces. Si Tania acaba compitiendo por la financiación con él, no será fácil llevarse bien, aunque no se trate de una relación ejército-marina. Su comentario también pasa por alto tranquilamente el comportamiento excéntrico del doctor. En cualquier caso, probablemente podamos compensar la inferioridad de nuestra flota principal con tácticas y tecnología. Nunca imaginé que lucharíamos contra una flota enemiga usando torpedos con el sello de aprobación del ejército de tierra. ¿Qué puedo decir?
Espero que esto sea muy divertido. Quizá pronto el ejército del Reich construya sus propios portaaviones de escolta y submarinos de transporte, estoy seguro. Por supuesto, el único lugar en el que eso puede ocurrir realmente es en un país en el que el ejército y la marina han llegado a los extremos de la desconfianza mutua. Un cierto día durante la Gran Guerra, en los alrededores de la capital imperial. Para hablar de Dakar 51, tenemos que rebobinar un poco, a una historia de antes de que una serie de acontecimientos verdaderamente extraños pusieran a la desafortunada soldado teniente coronel Tania von de Gurechaf al mando del Kampfgruppe Salamandar. Tras haber entrado en guerra con la Mancomunidad, el imperio se enfrentó a la necesidad increíblemente urgente de adquirir una capacidad de ataque naval, desarrollado oficialmente como aparato de aceleración submarina para fines generales, su nombre en clave, UE-2, el arma que sumió a la Armada de la Mancomunidad en las profundidades del terror. Su desarrollo comenzó durante el breve paso de Gurechaf por la Oficina de Investigación Estratégica del Estado Mayor, pero, aunque fue ella la que presentó la idea, nunca se paró a pensar que podría ser ella quien la utilizaría algún día. Los humanos pueden ser muy irresponsables cuando las cosas no les incumben directamente. Iniciado en circunstancias tan imprudentes, el desarrollo de esta arma fue en realidad supervisado y gestionado con bastante sensatez. Todo comenzó cuando le pidieron consejo a Tania. 51 Dakar está situada en la península de Cabo Verde, en la costa atlántica de África. La batalla de Dakar, también conocida como Operación Amenaza, fue un fallido intento de desembarco en la costa occidental de África en Dakar por fuerzas francesas libres. Durante una reunión de un proyecto de investigación técnica a la que había sido invitada un día como persona con una gran experiencia de campo, se quedó con la boca abierta por la sorpresa. Se discutió el tema de cómo hacer frente a la superioridad de la Marina de la Mancomunidad y a los restos de la flota de la República. Para esta soldado, Tania, que por alguna extraña providencia estaba familiarizado con las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, se trataba simplemente de derribar buques de guerra con ataques aéreos u operaciones submarinas. Después de haber sido obligada a escuchar un debate interminable sobre acorazados y cañones principales y grandes barcos con grandes cañones, su paciencia había llegado al límite y habló. ¿Combate antibuque? ¿No podríamos desplegar bombarderos antibuque o submarinos con torpedos?, dijo. Para Tania, esta era una opinión eminentemente razonable. ¿Cómo iba a saber que los AL-52 de la Armada Imperial eran prácticamente anguilas de verdad? Por no hablar de que, como alguien que conoce Pearl Harbor 53 y el hundimiento del Prince of Wales y el Repulse 54, se imaginaba que no podía haber un buque básico en el mar que pudiera lanzar torpedos y no hundir el buque de guerra o cualquier otro objetivo. ¿No funcionaría? 52 Amphibious Assault Landing Ships. Un buque de asalto anfibio o buque anfibio es un buque de guerra capaz de transportar tropas de infantería con su material, incluido el más pesado, a cualquier lugar y poderlos desembarcar aún sin existir muelle ni puerto practicable. Por ese motivo se denominan de asalto. 53 El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. 54 Hundimiento del HMS Prince of Wales y del HMS Repulse. Este hecho se produjo en un encuentro aeronaval entre las fuerzas navales británicas del sudeste de Asia denominadas Fuerzas Z y bombarderos japoneses en el Golfo de Siam, frente a Kwantan, el 10 de diciembre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, como una estrategia de negación de área adecuada, pero, en general, los buques marítimos se hunden si son alcanzados con explosivos. Finalmente, llegó a la conclusión de que el despliegue de una serie de equipos de ataque sería muy capaz de lograr algo similar. El despliegue de submarinos en conjunto tampoco sería una mala idea. En la Primera Guerra Mundial, un submarino solitario hundió 3 cruceros pesados en un solo encuentro 55. Para hacer las cosas más rápidas, lo que ella quería decir era simple. Deja esta ridícula pérdida de tiempo y hablemos ya de los torpedos. Por supuesto, no se olvidó de hacerlo sonar más indirecto y utilizó cortésmente la retórica burocrática. Teniendo en cuenta la superioridad de las fuerzas navales de nuestro enemigo, la medida óptima que debe tomar el ejército imperial es borrar esas fuerzas con un ataque de torpedos. Pero la respuesta que recibió fue una que nunca había imaginado. Teniente coronel, ¿no podemos detenerlos con nuestros submarinos? Sinceramente, ¿por qué solo submarinos? La respuesta fue tan difícil de comprender que se quedó paralizada. Tania nunca tuvo la menor intención de sugerir que las unidades submarinas de la Armada Imperial debían librar una batalla decisiva contra las naves capitales enemigas en solitario. Lo que quería decir era: 55 La acción del 22 de septiembre de 1914 fue un enfrentamiento naval que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, en la cual 3 cruceros acorazados de la Royal Navy fueron hundidos por un submarino alemán mientras patrullaban.
Aproximadamente 1.450 marineros perdieron la vida, y hubo protestas públicas por las pérdidas. El incidente erosionó la confianza en el gobierno y dañó la reputación de la Royal Navy en una época en la que muchos países la consideraban el principal soporte británico en la guerra, que había que hundir las naves utilizando lo que estuviera a mano y fuera utilizable, un ala de portaaviones, explosivos submarinos, una unidad de ataque terrestre, lo que fuera. Dijo que un ataque con torpedos. Nadie dijo que tuviera que ser realizado por barcos. Me refería a utilizar principalmente las fuerzas aéreas, aunque propongo que se considere plenamente la posibilidad de que los submarinos operen en un papel de apoyo. Si tan solo tuviéramos esas cosas, teniente coronel. Nuestro ejército no tiene un torpedo que podamos enviar tras los barcos. Fue un malentendido por descuido debido a que no conocía los detalles de la Fuerza Aérea como maga. Hasta que se lo dijeron en ese mismo momento, la teniente coronel Mágica Tania von de Gurechav no se había dado cuenta de que su fuerza aérea no tenía bombarderos torpederos. Después de todo, el Teatro del Pacífico en su memoria había estado lleno de ataques aéreos con torpedos. Y sabe que el golpe devastador que derribó al Bismarck 56 fue realizado por el viejo ferry Sourfisi 57. Para alguien así, es un hecho que los bombarderos torpederos existen. Por lo tanto, Tania estaba desconcertada. 56 El Bismarck fue el primero de los dos acorazados de la clase Bismarck de la Marina de Guerra alemana, la Kriegsmarine, durante la Segunda Guerra Mundial. 57 El ferry Sourfisi era un biplano torpedero construido por Ferry Aviación y usado por el Arma Aérea de la Marina Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque aparentemente obsoleto, echó a pique más tonelaje enemigo que cualquier otro torpedero aliado. ¿Qué? En ese momento, cada fibra de su ser pensó que no existen. ¿Por qué? Porque no existen. La pregunta fue tan profunda que apareció abiertamente en su rostro durante una fracción de segundo. Y la expresión que a menudo suscitaba comentarios en voz baja también se desmoronó. Los presentes en la reunión se quedaron boquiabiertos al comprobar que, al desaparecer su aspecto de soldado, parecía realmente de su edad. ¿No lo sabías? No, yo. Porque hemos logrado mucho. Con un sudor frío, rebuscó en sus recuerdos. Sin duda, los periódicos, los rumores internos y los boletines oficiales habían dejado constancia de los barcos hundidos. ¿Nuestras fuerzas aéreas no han hundido un gran número de barcos? Aunque no tuvo tiempo de revisar los detalles del combate de la Fuerza Aérea, se mantuvo al tanto de la situación militar general. Desde que se habló de hundir los buques de guerra que eran el orgullo de la flota enemiga, se convenció de que su arsenal incluía bombarderos torpederos. Además, había participado en más de una misión conjunta con las fuerzas aéreas. Podría haber jurado que los bombarderos torpederos eran algo normal. Tania siempre había pensado en ellos como algo que existía. Hasta que se le dijo que ese algo no existe, su conocimiento impone una especie de sesgo. Después de todo, al haber sido lanzada a la batalla nada más salir de su educación acelerada, su único combate conjunto con la Marina había sido como apoyo de fuego orgánico. Lo único que podía pensar era que tenía que haber aviones de ataque en alguna parte. Lo entendí mal. Pensé que las unidades de ataque lo hacían. Todos ellos eran obra de bombarderos en picado. Y la mayoría de ellos eran barcos más pequeños como destructores y buques de tropas. Todavía no enfrentamos deliberadamente a nuestros aviones contra barcos capitales. La respuesta fue brusca. Tania acababa de echar un vistazo detrás de la cortina. ¿Qué nación continental tan tristemente típica era el imperio, representado por su gran ejército? Como resultado de una drástica política de expansión, en los últimos años la Armada se había ido fortaleciendo hasta adquirir una formidable alineación. Sin embargo, la Fuerza Aérea se centraba principalmente en la supremacía aérea y en el vuelo de misiones de apoyo aéreo cercano, como era de esperar en una nación continental. Por favor, disculpen mi ignorancia, pero ¿no desarrollamos aviones de ataque y tácticas para atacar barcos en lo absoluto? Lo estamos haciendo, pero no estarán terminados de la noche a la mañana. Probablemente les falten 1 o 2 años para producir resultados reales. Y se puede esperar que su primera vez en combate real sea aún más lejana. La pregunta de Tania, más una súplica que otra cosa, acabó con su frágil optimismo hecho añicos. Su única esperanza había sido la fuerza del imperio con la tecnología. Sin embargo, les faltaba el gran activo intangible de los conocimientos técnicos. Desarrollar algo práctico seguramente les llevaría mucho tiempo, aunque no hay nada que atraiga un resultado irracional como actuar emocionalmente. A esta humana que valora la racionalidad económica seguro que le cuesta patear su odio irónico a la irracionalidad. Entonces, ¿qué tal si hacemos que los submarinos o los torpederos realicen ataques a corta distancia? Lo único que hacía, como adulto sensato y como soldado formado a conciencia por la realidad, era ofrecer un plan alternativo.
La incapacidad de la Fuerza Aérea para atacar de forma fiable a los buques era un problema crítico, por lo que el plan necesitaba claramente una mejora. La razón por la que Tania tenía esperanzas en los submarinos era porque no hay nada que diga que atacar barcos sea competencia exclusiva de la Fuerza Aérea. ¿Y los submarinos ya estaban desplegados? Usar lo que tienes a mano sería el enfoque más directo. Los submarinos imperiales estaban en muy buenas posiciones amenazando las vías marítimas de la Mancomunidad. Pero la complejidad que suponía clavar un torpedo a un barco que navegaba por la superficie era más difícil de lo que Tania había imaginado. Sin embargo, debían tener esa capacidad, así que Tania alzó la voz. Una ofensiva submarina tendría las mayores posibilidades de éxito. Deberíamos considerar un ataque a gran escala que incorpore una unidad de explosivos submarinos y lanchas torpederas. Eso sería difícil en la actualidad. Sobre todo, no podemos esperar mucho dadas las grandes limitaciones técnicas a las que nos enfrentamos. ¿Qué? Tania frunció ligeramente el ceño. Aquella era una respuesta notablemente negativa, una un poco exagerada, ¿no? Por supuesto, ella comprendió que sería difícil. Es bastante fácil hablar de acercarse al enemigo y disparar torpedos. Pero en realidad, llevar a cabo un ataque con torpedo requería un procedimiento increíblemente complejo. Calcular las posiciones ideales, asegurar la zona frente a la cúpula, e incluso entonces si se podía o no atacar de frente se reducía básicamente a la suerte. Incluso cosas fundamentales, como calcular el rumbo del objetivo o distinguirlo de otros barcos, eran lo suficientemente complicadas como para hacer tropezar a los oficiales competentes. Para calcular la trayectoria de un torpedo, había que conocer la velocidad del objetivo, la distancia al mismo y el ángulo de la proa. También había que elegir la espoleta y la profundidad. Así que era perfectamente comprensible porque, desde la perspectiva de la Marina, la petición de Tania de un ataque cuerpo a cuerpo estaba fuera de lugar. Tenía sentido, y Tania era, por supuesto, consciente de que no era una experta naval. Pero los pensadores racionales tienen la capacidad de cambiar sus ideas y adoptar el enfoque contrario. En concreto, si tenían problemas para anotar aciertos, esa carencia debía suplirse con números. Si uno de cada 100 disparos daba en el blanco, siempre que hubiera 100 disparos, el blanco sería definitivamente alcanzado. Vamos a darle la vuelta a esto. Tenemos torpedos, ¿verdad? ¿No podríamos abordar el problema con la cantidad? Lo hacemos, pero las plataformas potenciales para ello son limitadas. No tenemos tantos como para que nos permitan aniquilar de forma fiable a todas las naves enemigas. Pero ya habían considerado todo lo que se les ocurrió. Los técnicos tienden a hacer innovaciones, pero los de operaciones siempre hicieron lo mejor que pudieron. Habían adaptado todas las medidas posibles para mejorar el bajo índice de aciertos tanto en el entrenamiento como en el uso real. Por lo tanto, para los participantes que están atrapados en un rincón en busca de una buena idea y, por lo tanto, pidiendo opiniones del campo, fue el mismo debate de siempre. Si solo iba a ser un refrito de sugerencias que ya habían escuchado, no parecía que fueran a sacar mucho provecho de la reunión. Justo cuando empezaron a pensar eso, Tania murmuró algo. Entonces, pongamos magos en los torpedos. Podemos lanzar torpedos tripulados desde los tubos de disparo o tal vez hacerlos desmontables de los propios submarinos. Entonces los magos pueden guiarlos hasta los barcos enemigos. ¿Qué le parece? La imaginación de una persona bajo presión no es nada del otro mundo. Tania lo había dicho casualmente en el flujo de la conversación. Las cosas que se ponen en práctica suelen tener comienzos tan sorprendentes. Por muy disparatadas que parecieran, se ramifican a partir de ideas de las que se puede hablar en un estado mental normal. Se podría escribir un libro entero sobre la historia de las armas locas del mundo. La era con suficientes armas nucleares para destruir la humanidad varias veces. La época en la que era divertido hacer chistes. Oscuro sobre armas nucleares, Paraguas 58 y destrucción mutua asegurada. Como alguien que técnicamente vivió durante esos tiempos, Tania encontró que los torpedos humanos eran una conclusión viable. Italia los había utilizado, y también estaban los Keitan 59 de Japón. ¿Qué? Demos a los torpedos un piloto y una forma de dirigirlos y estrellarlos contra los costados de los barcos, como las Quinta 1. Mientras el personal escape antes del impacto no habrá problemas. En cualquier caso, estaba preparada para aceptar la descabellada idea de los torpedos humanos. Tania apreciaba su propia vida por encima de la de los demás, así que su lema, a diferencia de los que murieron protegiendo su país antes que ella, era «maneja la vida con cuidado». Bueno, ella está lejos de ser filantrópica al respecto, así que era más honesto expresarlo como «maneja tu vida con cuidado». Y entendía también el valor del capital humano que le daba asco. Por eso consideró que los torpedos humanos italianos 60 eran un arma más inteligente, por eso no duda en extraer lo mejor de cada una de ellas, el poder destructivo del Keitan y la mentalidad de conservación de la vida de los italianos.
58. La Operación Hardtack fue una serie de 35 pruebas nucleares realizadas por los Estados Unidos del 28 de abril al 18 de agosto de 1958 en el Pacific Proving Grounds. Las pruebas nucleares submarinas, Wahoo y Umbrella, recopilaron datos científicos que ayudaron al Departamento de Defensa a comprender los efectos de las armas nucleares en los barcos de la Armada. 59. Los Keitan fueron una serie de torpedos humanos suicidas que empleó la Armada Imperial japonesa durante las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. 60. En 1918, Raffaele Rossetti creó una nueva arma basada en su idea de un torpedo pilotado por una persona, para ser acoplado a un buque enemigo bajo el agua y explotar bajo su casco. Esta arma fue llamada Mignata, sanguijuela, en italiano, y fue la precursora del Mayale de la Segunda Guerra Mundial y el actual torpedo humano. ¿Está sugiriendo en serio que los rediseñemos para que sean tripulados? El reacondicionamiento real será relativamente fácil de implementar. Lo único que hay que hacer es que los torpedos de la Armada sean pilotables. Hacerlos más grandes sería otra idea. Los Mayali 61 italianos fueron diseñados de forma muy práctica. Bueno, técnicamente, pueden haber sido mini sumergibles en lugar de torpedos. Al acercarse, pondrían una mina. En el ataque al puerto de Alejandría 62, un grupo de 6 personas divididas en solo 3 equipos derribó 2 acorazados. Sorprendentemente, hubo ocasiones en las que los torpedos consiguieron derribar acorazados y destructores también. Desde el punto de vista de la relación coste-rendimiento, el Mayali superó definitivamente al Keitan, es decir, si tuviera que subirme a uno, sin duda elegiría un Mayali. Porque son seguros y se sienten seguros. Aún así, es cierto que el poder destructivo del Keitan es atractivo. Como lo más sencillo sería añadir un asiento a horcajadas del torpedo. Lo ideal sería disparar desde un tubo de torpedo, pero si eso fuera demasiado difícil de resolver, un tipo desmontable también estaría bien. Si optamos por el tipo desmontable, probablemente querríamos 61 LSLC, Siluro Alenta Corsa, coloquialmente llamados Mayale, Mayali, en plural, fueron unos torpedos humanos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. 62. El asalto de Alejandría se llevó a cabo el 19 de diciembre de 1941 por buzos de la Marina italiana, pertenecientes a la 10ª Flotilla MAS, quienes atacaron y dejaron inoperativos a 2 acorazados de la Marina Real Británica en el puerto de Alejandría, Egipto, usando torpedos humanos. Hacerlos más grandes para sacarles la máxima potencia, pero solo soy una ignorante del tema. ¿A qué se refiere? Propongo esta idea de forma irresponsable. Espero que se remita a los verdaderos expertos para que le den su opinión sobre los elementos tan importantes como la viabilidad y el coste. En otras palabras, fue solo un destello en la sartén. Tania era básicamente una lluvia de ideas. Lo que sacó a relucir fue la idea de colocar una mina Lapa 63 que se pegara al objetivo en medio de la confusión del impacto. Hablaba como oficial de campo, pensando que sería útil que tuvieran apoyo para ese tipo de tácticas no convencionales como opción. Sobre su idea. Sí, señor. Un esquema general está bien, pero ¿puede darnos un poco más de detalle? ¿Qué quiere decir con un torpedo guiado por humanos? Tal vez la forma en que lo dije fue demasiado poco convencional. No es muy diferente del quinto, 1. Una vez que el torpedo se pone en curso, la tripulación simplemente escaparía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no había dicho lo suficiente. No sería bueno mezclar Mayali y Keitan. Podemos considerar usarlos para otras cosas además de los ataques a los barcos. Por ejemplo, creo que usar pequeños torpedos como barcos podría ser prometedor. 63. Una mina Lapa, es un tipo de mina marina que se acopla a un blanco mediante imanes. Se le llama de esta manera debido a su superficial parecido con la lapa, un tipo de molusco marino que se adhiere fuertemente a las rocas u otras superficies duras. ¿Torpedos pequeños como barcos? La voz perpleja planteó una pregunta natural. Podían mirarla con caras de interrogación todo lo que quisieran, pero no era como si, ya sabes, no creía que estuviera diciendo nada tan extraño. Estoy pensando en misiones que impliquen la infiltración y destrucción de instalaciones portuarias. Podríamos usar minas Lapa para devastar los barcos enemigos mientras están anclados. Solo tendríamos que decidir si dejamos que la tripulación sea tomada como prisionera o hacemos que los submarinos los recojan, delante del enemigo. Eso sería un suicidio. Estas armas autodestructivas causarían demasiadas pérdidas. Por supuesto, Tania no estaba diciendo que todo el ejército debería usarlos. Aceptó que esto se alejaba bastante de los métodos de ataque ortodoxos. Me estoy imaginando utilizarlos como barcos submarinos en operaciones puramente especiales. Me doy cuenta de que sería un método extraordinario, pero piensa en la rentabilidad. ¿Tienes un presupuesto concreto?
Como no han sido probados en combate real, no puedo decirlo. Pero comparado con el submarino de la nave nodriza, el pequeño equipo de torpedos sería operado por una unidad extremadamente pequeña. Los militares italianos, en inferioridad de condiciones, derribaron 2 acorazados con solo 6 hombres. Sería terriblemente difícil encontrar una forma más rentable de hundir acorazados, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque los 6 fueron hechos prisioneros, ninguno murió. Deberíamos esperar grandes resultados atacando barcos anclados. Las bajas serían mínimas. Sí, sería posible maximizar la efectividad mientras se espera razonablemente que no haya bajas. Y si se utilizan magos marinos, probablemente se pueda contar con que salgan de allí por su cuenta en lugar de convertirse en prisioneros de guerra. No estaba descartado. ¿Está hablando en serio? Dicho esto, las armas suicidas son producto de la locura. Se inventan tras la agonía de una nación, arrinconada por la locura de la guerra. Incluso en cierto país del lejano Oriente 64, había potentes argumentos contra los atentados suicidas. En pocas palabras, hay una gran diferencia entre estar decidido a morir y saber sin duda que lo harás. En el imperio, en especial, la norma generalmente permisible de la acción militar estaba muy lejos de la comprensión de Tanya de lo que es y no es necesario. Sí podemos utilizarlos, por supuesto. Es solo una idea, pero creo que es buena. Pero la guerra es sinónimo de ser forzado a situaciones extremas. De lo contrario, nunca se describiría como guerra total. Partiendo de esa premisa, Tanya no puede entender que se evite reducir las vidas humanas a puros números. Como cuando, antes de la Primera Guerra Mundial, un general británico que vio atisbos de futuro en las lecciones de la guerra ruso-japonesa, salvo que todos los demás decidieron que estaba loco. La guerra cambia las nociones fijas a 64. Según el autor Saadat Kadri, la idea misma de que los musulmanes pudieran estallar por Alá no se había escuchado antes de 1983, y no fue hasta principios de la década de 1990 que alguien intentó justificar el asesinato de musulmanes inocentes que no estaban en el campo de batalla, a través del estudio con el maestro conocido como experiencia, que cobra un precio demasiado alto. Por el contrario, cuanto más razonable es una persona, más tiende a pensar en el futuro desde la perspectiva de las nociones fijas y el sentido común. Por decirlo de otro modo, Tanya parecía un monstruo que operaba según una lógica y unos principios de actuación sencillamente incomprensibles. Por supuesto, Tanya solo poseía una cantidad medio decente de conocimientos históricos. No, me refiero a si alguno de esos planes para mejorar los torpedos es realmente posible de aplicar. En realidad, el orador intentaba bloquear los planes que parecían descabellados con la excusa de que parecían difíciles de llevar a cabo, aunque Tanya no tenía ni idea de que fuera así. No sé mucho sobre la tecnología de los torpedos. Pero puedo responder a tu pregunta desde la perspectiva de un mago aéreo. Por favor, explíquese. Para un ataque antitorpedo con magos a bordo, las fórmulas de detección activa de hostiles y de suministro de oxígeno pueden ser reutilizadas de las operaciones de gran altura. Mezclando el pragmatismo y la rentabilidad con la tecnología mágica, me imagino que seríamos capaces de superar la mayoría de los obstáculos. Y para los torpedos pequeños, eso es aún más sencillo. Si reducimos la cantidad de municiones que lleva, podemos poner una batería o algo así en el pico para que se encargue de la movilidad. ¿Qué submarino más conveniente podría haber? No puedo olvidarme de darme un seguro. Por supuesto, no estoy segura de que se puedan fabricar según las especificaciones. Utilizando la tecnología existente. Podría haber problemas de diseño que no he previsto. ¿Quiere decir que será una innovación basada principalmente en combinaciones de tecnología existente? Sí, creo que lo mejor es un desarrollo de bajo riesgo. Lo que se le pasó por la cabeza fue un mal ejemplo de un país de otro mundo que puso todos los huevos en la cesta de la tecnología y fracasó. Los alemanes tenían la mala costumbre de estar tan obsesionados con dar un vuelco a la situación bélica con nuevas y extrañas armas, que eso repercutía gravemente en sus líneas de producción existentes. Pero debido a su experiencia como adulto trabajando en recursos humanos, Tanya es razonable en cuanto a la diferencia entre el valor esperado y la realidad. Al fin y al cabo, no estaba hablando en teoría, sino de hechos que realmente sucedieron y de cosas que realmente existieron. En cuanto a la viabilidad, siempre se cuidó de no cometer imprudencias. ¿Cuál es la opinión general del arsenal técnico? Y no se olvida de lanzar la pregunta a los expertos por diplomacia general y por el deseo de evadir la responsabilidad. Para los demás, simplemente parecía que no iba a dejar que se salieran con la suya con excusas, pero ella no lo sabía. Para Tanya, solo estaba siguiendo el protocolo. Para ella, lo natural es respetar las opiniones de los expertos en una discusión sumamente técnica. Ignorar a los ingenieros al crear una herramienta de gestión interna era lo mismo que pedir que no saliera muy bien. Esto no fue diferente. El arsenal técnico, bueno, si es una orden,
probablemente seríamos capaces de montar un prototipo con bastante facilidad. No será demasiado complicado ampliar los torpedos y crear espacio dentro para los magos. Cuando se les pregunta, los expertos suelen responder con sinceridad. Y estos chicos no querían ser recordados como el equipo que no estuvo a la altura de un desafío técnico. Si podemos hacerlo, podemos hacerlo. Esa es la fuerza de una ocupación especializada, así como su debilidad. Los profesionales tienden a hacer cualquier cosa porque pueden. Vamos a ver cómo va la investigación en el arsenal técnico. No puedo decidir casualmente enviar tropas a su perdición por capricho. Una cosa es una misión en la que deben estar resueltos a morir, pero las misiones en las que la muerte es el único resultado, por supuesto, la vida humana es la máxima prioridad. Soy firme. En ese punto, los asistentes a la reunión estaban deseosos de encontrar una manera de lograr un avance. Todos, desde el director hasta abajo, concluyeron a regañadientes que no tenían motivos para negarse. Por eso se aprobó su desarrollo, solo para probarlo. Genial. Me gustaría que la Marina al menos considerara la idea. Ark, ¿cuándo ha salido eso de mi propia boca? Mientras ese pensamiento gimiente llega sin proponérselo, Tania se queda mirando a lo lejos con una mirada lejana. Me vienen a la mente 5 palabras: se recoge lo que se siembra. Es una realidad difícil de digerir. Pero, por grotesco que parezca, las semillas que sembré realmente condujeron directamente a esta situación. Tania empezó a comentar el equipo de la Marina sin pensar, solo se preguntaba lo práctico que sería tener Mayali, y ahora es ella la que se convierte en un torpedo humano. Es difícil llamar a todo esto diversión. 12 de julio, año unificado de 1927, el frente del Mar Interior. Las unidades de submarinos de la Armada Imperial del Mar Interior fueron equipadas originalmente con el mismo estándar que el resto de la flota. En otras palabras, los torpedos que les habían asignado no servían para nada. Que pudieran hablar de eso en pasado era una buena noticia tanto para ellos como para el desarrollador de los torpedos. Una mejora drástica de las espigas significó una enorme disminución de las tonterías absolutas, como los impactos directos con las espigas, las explosiones en el lanzamiento y las espigas magnéticas que pasan directamente por delante de la flota enemiga. Las anguilas se han convertido por fin en los torpedos que el departamento de submarinos estaba esperando. Pero incluso con tan buenas noticias, no es que los torpedos de serie se hayan convertido en una bala de plata, son armas promedio, nada especial. Aunque no eran terriblemente rápidos, daban prioridad a la fiabilidad mecánica, y eran de accionamiento eléctrico, lo que constituía una excelente lección de diseño para la eficiencia de la fabricación. Se inyectarían en el ansioso mar interior para su uso en el asalto al comercio. Naturalmente, eso significaba que los submarinos desplegados allí también se dedicarían a cazar barcos mercantes. Pero la situación estaba cambiando, solo un poco. Así les parecía a las tripulaciones veteranas. La primera señal que notaron fueron las extrañas órdenes de los superiores de hacer reparaciones. Desde hacía algún tiempo, se les decía que debían equipar sus submarinos con enormes y misteriosos aditamentos. Sorprendentemente, sus protestas de que eso afectaría a su velocidad bajo el agua fueron ignoradas, y las tripulaciones de los diques secos siguieron adelante haciendo las modificaciones especiales, según las estrictas y decisivas instrucciones. Cuando vieron el resultado, fue natural que aún más capitanes se opusieran firme y drásticamente a tenerlos en sus barcos. A pesar de ello, las unidades de submarinos, en un movimiento poco habitual, se vieron obligadas a seguir adelante sin más explicación que el hecho de que eran órdenes. Era solo cuestión de tiempo que, ¿qué demonios es esto?, se convirtiera en un nuevo saludo compartido. Para bien o para mal, solo los pasajeros y la tripulación del submarino madre sabían la verdad. Para decirlo, estaban a favor de las nuevas armas. Estas modificaciones permitían transportar la quinta, 2. El consenso de todos los miembros de la tripulación que fueron informados del plan fue invariablemente: estos tipos han perdido la cabeza. Estrictamente hablando, no eran solo ellos. Los magos aéreos que se iban a cargar en ellos estaban totalmente de acuerdo. Para ser totalmente franco, incluso los ingenieros del arsenal técnico estaban dudosos. El único que rebosaba confianza era el inventor. Así que mientras mucha gente, incluidas las tripulaciones de los submarinos, cuestionaba la cordura del proyecto con preguntas como: ¿de verdad están haciendo esto? El ingeniero en jefe Chugel dirigió al arsenal técnico para equipar los submarinos con los enormes y poco manejables accesorios. Incluso tuvieron la amabilidad de despedir a los submarinos con 3 hurras, seguros de que funcionarían exactamente como estaban diseñados. Fue el tipo de despedida que realmente te hace sentir que no estás haciendo tu trabajo.
Si en ese momento los J-65 de la mancomunidad hubieran rociado el muelle con fuego de ametralladora y hubieran hecho volar a los ingenieros, les habría dado a ellos 3 hurras. La ensoñación era un poco demasiado proenemigo para tenerla a bordo de un buque de guerra, pero eso solo demostraba la presión mental a la que estaba sometida Tania en el momento de su partida. Se había distraído, mirando lúgubremente el muelle, incluso yo me sorprendí de lo distraído que estaba. Antes de que hubiera tiempo para darse cuenta, estaban en el mar. Los submarinos son lentos, no navegan a más de 10 nudos. Para un mago aéreo que viaja habitualmente a velocidades con un dígito más, son insoportablemente 65 Hack Bombers, J-Bows. Un cazabombardero es un avión de caza capaz de atacar objetivos en la superficie terrestre, buques incluidos, por lo que está preparado para utilizar, además de armamento aire-aire, armamento aire-superficie, lentos. Se tarda bastante en llegar lo suficientemente lejos en el mar como para que el paisaje cambie, pero eso no es lo único que le preocupa. Lo más desconcertante de todo es que, a pesar de que la operación acaba de empezar, todo va según lo previsto. Las tropas se mezclan con el personal de guardia, proporcionando apoyo de vigilancia. No creo que hayamos estado nunca tan a tiempo. Con una sonrisa irónica, miro hacia el agua abierta para ver el hermoso azul. Es lo suficientemente pausado como para que pueda encontrar el tiempo para apreciar lo relajante que es ver el rocío de la estela del submarino. Qué desconcertante es llegar a tiempo. Es tan extraño y desconcertante, como alguien que hasta hace poco tenía citas irregulares con los comunistas en las vastas llanuras abiertas del este. No somos más que una mancha en el gran azul. Bueno, supongo que somos un grupo de submarinos, así que más bien una manada de manchas. El mar es demasiado vasto. El frente oriental también era vasto, pero el mar interior lo parece aún más. Las misiones de búsqueda y destrucción de submarinos son un ejemplo clásico de algo más fácil de decir que de hacer. Incluso Tania, que ha participado en varias operaciones submarinas y ha estado en suficientes viajes en submarino como para no esperar otro, no puede ocultar que la idea de buscar enemigos en un submarino parece un poco cómica. No es que nadie esté menospreciando a los submarinos. Son perfectamente capaces de localizar y atacar a los enemigos. Soy muy consciente de lo eficaces que son como armas. Con los HALs mejorados hasta el punto de que detonan correctamente, los submarinos imperiales pueden considerarse ahora una amenaza legítima para la flota de la mancomunidad. Si hay un problema, son las órdenes que esperan que los submarinos hagan la mayor parte de la destrucción de los barcos enemigos. Incluso la Armada Imperial japonesa, que estaba obsesionada con los submarinos de flota, no trató de imponer ese tipo de expectativas a sus submarinistas hasta que estuvieron bajo tanta presión que no habría sido extraño que les explotara la cabeza. Los submarinos no se pueden utilizar como las divisiones aéreas y blindadas, pero la oficina del Estado Mayor, con mentalidad de infantería, parece confundirlos con algún tipo de fuerza de ataque móvil. La estrategia de interdicción de la Armada Imperial japonesa, a menudo criticada por ser dogmática, consistía en debilitar las fuerzas navales del enemigo, no en destruir nada por completo. Nunca afirmaron que fueran a obtener el control total de las olas. Si el Estado Mayor nos ordena tranquilamente que busquemos y destruyamos las fuerzas navales enemigas, está claro que han perdido la cabeza. O tal vez no. Los oficiales del Estado Mayor están excesivamente especializados en la guerra terrestre. En otras palabras, son tipos del ejército extrainteligentes. Si piensas en el poder marítimo como en el poder terrestre, habrá algunas órdenes tontas volando por ahí. Aunque todo lo que Tania puede pensar es, eres estúpido. Aunque es insolente decirlo, no puede evitar sentirse insatisfecha. La tierra y el mar están conectados, pero son mundos diferentes. Los únicos que pueden mirar al mar desde tierra y dar órdenes son los almirantes que conocen íntimamente lo que hay ahí fuera. La mayoría de los genios del cuartel general del Estado Mayor no saben nada sobre el mar. Es aterrador pensarlo, pero me doy cuenta con un suspiro de que las tácticas navales ni siquiera se enseñaban en la Academia de Guerra. Tania ha acumulado una buena cantidad de conocimientos militares tras pasar por la Academia y la Universidad de Guerra. Aunque solo sea dentro del Imperio, es justo decir que ella tiene una mejor educación que la mayoría. Eso solo enfatizó el punto de que, incluso si el plan de estudios estaba abarrotado en un marco de tiempo acelerado, debería haber inculcado en ella todo lo que el ejército pensaba que un soldado de carrera necesitaba saber. Sin embargo, todo lo que sé sobre las batallas marítimas proviene de los restos de mi yo del pasado, que vivía en el Pacífico Japón actual, además de lo poco que he recogido mientras participaba en operaciones conjuntas con la Armada Imperial. No he recibido ninguna educación sistemática sobre la doctrina naval. Incluso los viajes del personal eran siempre a montañas, colinas o llanuras. Mientras refunfuño, solo puedo sacudir la cabeza. De hecho,
Es muy posible que yo sepa más sobre batallas navales que cualquiera de los otros oficiales del Estado Mayor o de magia. ¿Qué demonios? Esto es una parodia. Además, el hecho de que sea mi área de especialización no me produce ninguna alegría. Ser bueno en el trabajo de uno es un punto de venta. Pero también hay veces que tu especialidad puede ser una maldición. Por ejemplo, como ahora mismo, tengo que hacer esto, pero la realidad es que, tengo que hacer esto, apesta. Tania baja la voz para que los marineros que están cerca no la oigan y gime, con una expresión lúgubre en el rostro. Pero, aunque estoy mirando el mar, mi mente sigue desesperada. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo se ha llegado a esto? Ah. Sucede en el momento en que su enésimo suspiro se disipa en el cielo ultramarino. Telegrama, parece que uno de los aviones exploradores de la 16ª Flota Aérea ha localizado al enemigo. El primer informe de un avistamiento. No puede decidir si había estado esperando la noticia o si había estado deseando que nunca llegase. De cualquier manera, es información sobre su presa. La tripulación del submarino se anima ligeramente. La flota enemiga ha sido avistada, la flota enemiga ha sido avistada. Por supuesto, cuando se trata del trabajo, puedo cambiar de marcha fácilmente. Teniente coronel, el capitán Barchet le llama. Dile que ya voy. En cuanto recibo el mensaje del marinero, me pongo a correr. Supongo que es una suerte que los estrechos pasillos del submarino, que frenarían a un hombre adulto, no me estorben en absoluto. Me dirijo ágilmente hacia el capitán. Capitán, me enteré del telegrama. Siento citarle así, teniente coronel. En cuanto a su rango, es un mayor, pero está a cargo del barco como su capitán. Además, es de la Marina. Es demasiado complicado entrar en el meollo de la jerarquía de los rangos. No se preocupe, capitán Barchet. Al fin y al cabo, yo solo voy a trasladarme, usted es el capitán. Es natural dar prioridad a las preocupaciones del anfitrión. No le des más vueltas, gracias. Bueno, entonces, coronel de Gurechaf, aquí está. Mientras habla, le entrega la transcripción del mensaje. Al hojear el documento, Tania siente con un pequeño movimiento. Un escuadrón de naves enemigas. Es casi seguro que es nuestro objetivo. Deben ser ellos, no hay error. Como mínimo, un grupo de buques de guerra que incluye algunos buques capitales o cruceros. 2 que posiblemente sean cruceros pesados, 4 que sean destructores o cruceros ligeros. Ningún portaaviones, pero eso me hace sentir que algo está ligeramente fuera de lugar. Si esta es la formación del enemigo, ¿es extraño? ¿No hay portaaviones? Eso es extraño. Dada la forma en que suele operar la mancomunidad, esperaría que hubiera un portaaviones en las inmediaciones. ¿Podría haber un error? Quizá diría que podrían haberse equivocado si hubiera algún acorazado en el informe, pero no creo que nadie confunda un buque de guerra importante con un portaaviones. Si no hay ninguno, me parece una gran noticia. Tania asiente en respuesta a los comentarios de Barchet, pero no está satisfecha y ladea la cabeza. La importancia de los portaaviones no puede tomarse a la ligera. Dominan el mar, ciertamente. Dicho esto, por el momento, podemos asumir que aún no lo hemos encontrado. Sí, es importante hacer una búsqueda exhaustiva, sin embargo, y tal vez no lo digo de la manera correcta, pero, si nuestros aviones de reconocimiento no están siendo perseguidos por casas de apoyo directo del enemigo, entonces eso no es una evidencia circunstancial de que no están presentes. Es cierto, los canarios cantan sanos y salvos. Si las naves de reconocimiento son capaces de llevar a cabo su misión sin acoso, puedo ver cómo eso indicaría que no hay ningún portaaviones cerca. Los aviones basados en portaaviones son adversarios difíciles. Por lo general, los portaaviones también están dotados de 1 tonelada de unidades de magos marinos, por lo que la ausencia de un portaaviones es algo de lo que puede estar realmente contenta. Así que podemos decir realmente que no hay ningún portaaviones enemigo. No debemos bajar la guardia, pero creo que es seguro esperarlo. Tania sonríe mientras acepta. Supongo que lo sabremos una vez que hagamos contacto. Al fin y al cabo, toda la información avanzada no está confirmada. Si tuviéramos la capacidad de ver todo el campo de batalla, sería la primera innovación en la ciencia militar desde Clausewitz 66. Desgraciadamente, estamos atrapados en la compañía de la irritante niebla. 66 Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz fue un militar prusiano, uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna. La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios. No tiene sentido apilar especulaciones sobre más especulaciones. Vamos a ver qué pasa. Efectivamente, teniente coronel. Muy bien, por favor,
Llévenos hasta ellos. Estamos en ello. Puede que solo seamos repartidores, pero haremos lo que podamos. Lanzamos algunos de los viejos modelos de combustión interna o los nuevos eléctricos como maniquíes después de que todos ustedes se lancen. La pregunta de Barchet me hace detenerme un momento a pensar en ella. Debe estar ofreciéndose por amabilidad, pero no estoy seguro de qué pensar. ¿Realmente el enemigo echaría de menos una pila de torpedos que se dirigen hacia ellos, aunque sean de batería? ¿Cómo concibe la Armada el sigilo de los submarinos en una operación como esta? Las condiciones en el mar dependen del cielo, supongo. ¿Cómo es la previsión del tiempo? ¿Soleado o ligeramente nublado? Estoy seguro de que el mar no se agitará. En ese caso, Tania sacude la cabeza, rechazándola. Amabilidad del capitán. ¿Estás segura? Sí, no podemos permitirnos el lujo de arriesgar el barco que se supone que guarda un registro de nuestros logros. No quedará muy bien volver sin saber lo que hemos conseguido. Los logros se utilizan para racionalizar todo. Si se da el caso, tenemos permiso para entrar en Hildoa, pero, si obtenemos resultados o no, cambiará la forma en la que nuestra nación nos trate después de que todo esté dicho y hecho. Si entramos en Hildoa sin haber conseguido nada, es fácil imaginar que el prestigio del imperio se resentirá, aunque para evitar problemas, preferiría evitar por completo Hildoa después de la huelga. Esto es por una razón diferente a la doméstica. Esto hay que decirlo, Hildoa, nuestro aliado, es terriblemente neutral para ser un aliado. Si alguien de un estado beligerante viniera revoloteando, podría ser tomado como prisionero sin ninguna pregunta. Personalmente, creo que vale la pena considerar la posibilidad de ser detenido por esta potencia estrictamente neutral, si eso significa que puedo garantizar mi seguridad durante el resto de la guerra. Pero dada la extraña relación entre Hildoa y el imperio en este momento, no estoy seguro de que funcione. Es posible que simplemente acabemos siendo intercambiados como moneda de cambio. No hay nada seguro en eso. Es difícil ver las implicaciones a largo plazo, pero a corto y medio plazo, es muy probable que afecte negativamente a mi estatus en el imperio, teniendo en cuenta la situación actual. Tania solo debería correr hacia Hildoa una vez agotadas todas las demás opciones. Ah, sí. Nos ordenaron mostrarle a Hildoa que vamos en serio. Se suele decir que la violencia causa problemas, pero la verdad es que eso depende del momento y del lugar. Es mejor que una potencia beligerante sea temida que tomada a la ligera. Seguramente esa es la esencia del maquiavelismo 67. 67 El maquiavelismo posee dos significados. Una cadena es algo muy importante. Uno consiste en la doctrina política de Nicolás Maquiavelo, especialmente la idea de superponer la razón de Estado sobre cualquier otra consideración ética o moral para mantener el poder, tal como se deduce de las obras del escritor italiano del siglo XVI, El Príncipe y sus discursos. El florentino, considerado humanista, padre de las ciencias políticas y filósofo, es el autor de esta gran polémica al desligar la política del dominio de la moral y la religión. 2. De rango psicológico, tiene que ver con los rasgos de una personalidad hipócrita y falsaria, calculadora, falta de empatía y que lo subordina todo al propio beneficio. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.